Antes que comience el nuevo día, quiero saber dónde está Shirley. Está enferma. Edgar. Edgar. Miguel. Edgar. Miguel. Edgar. ¿Qué le pasó? Estoy. Andrea, ¿qué le pasó a Shirley? Con razón Cuéntame, me hace por mal, favor. ahora bien Informa. cabizbajo. Lo que pasa, tristón. Sebastián, Desde es que que las me dos despertó. estamos enfermas desde el fin de semana, pero pues yo pues puedo venir y me Andrea, siento un vamos para poco el gimnasio mejor. ahora, vamos para el Pero ella gimnasio. se siente un poco pues peor que yo, así que no pudo venir. ¿Es eso o te mudaste de cuarto? Vamos para el gym. No, Es Shirley oficial está la El mudanza. misterio de las Edgar, mudadas sí, de cuarto. yo la invité al El gimnasio. misterio de las mudanzas de Saliste las del gimnasio, Andrea, ¿verdad? La invitaste al Y gimnasio. es que fui al gym hoy temprano, Pregúntale, pues. Andrea, ¿Con Andrea, quién una fuiste? ¿Con quién rutinita ahí fuiste? de ¿Sí se sentadillas, están por tomando las favor. vitaminas? ¿Qué? Por favor, una rutinita ¿Con ahí quién de fuiste? sentadillas, 10 sentadillitas ahí. Hágalo. Hay motivación, hay motivación. Y eso que está enferma. Tranquilo, Thor, tranquilo. Ecuador. Esa llamada de tu mamá te sentó bien, de todas maneras. Sí, Te la ves feliz, Andrea, te ves feliz. Qué bueno. A diferencia de Ondai, que no se ve tan feliz. Hola, ¿cómo está Luisao? La nueva, ¿Cómo la te nueva y la sientes? ex. Bienvenido a tu Hola. segundo Bien. día, Luisao. Hola, sí, muchas gracias, pues la verdad contento Bienvenido. con la buena vibra que estoy recibiendo. ¿Cómo hace eso? Y de verdad que hoy Miren. vengo con la buena vibra que me puse mi gorra favorita, Luisao Rivera. Oh, qué súper chévere. Ay, mira un corazoncito. ¿Para quién es ese corazón? Para Andrea. Ahí fue cuando Thor sintió el verdadero temor. Dejen a mi martillo quieto. Andreina, ¿quieres conocer al nuevo? ¿Qué cosa? ¿Quieres conocer al nuevo? Obvio, o sea, Luisao. hay que darle la bienvenida. Por pues. Así como me la diste a mí. verdadero temor. Oye, chicos, Bueno, luego le porque decía a con un Austin, le decía, entrenamiento Austin, cardiovascular. entréname, y mira dónde va. Oye, Fred, chico, por pero todo va a favor, estar bien. contrólate. No, por ¿Sabes lo que supuesto. me dijo ayer? Que todos se querían casar con ella. Bueno, Imagínate. sí, siempre me dicen que se quieren casar, pero no me quieren besar. yo no. Ay, Yo no sé es por que, es qué. que, ¿por qué? ¿Por qué dicen ¿Eso es que bueno se o quieren eso es casar con malo? ella? Miguel Melfi te dijo también lo mismo, No, o sea, es que yo no estoy hablando de él. pero dices que todos. Todos. No, pues fue Fred, fue Austin Yo no te y lo, ahora yo no te lo Luisao. digo. Bueno, pero- son tres. Yo no estoy hablando de nadie más que Bueno, solo tres. de que ¿Cómo sea- van las pero- cosas? No, todos. Eres único, Miguel. Cuenta con eso. Bien. Yo estoy hablando de Fred ahorita, que se puso a hablar ahorita. ¿Cómo estás, Fred? Deja hablar. Cosita. ¿No se han dado cuenta que cada vez que llega uno nuevo, Miguel trae la guitarra? Sí. Mira la guitarra. ¿Por qué Eso es será? para como marcarte Es que es un hombre de tirar la detalles. melodía para que no se le vea la princesa. No, Es que siempre la canta la verdad, misma canción. Hablando de Premier melodías, venenoso. hace Ya rato tengo, no ya cantamos tengo nuestro. el primer deseo, Nuestra canción. primer nuestra deseo. así canción del que, programa. por Nuestra favor, canción del hoy te lo programa. digo, Hace Fred. rato no la tenemos. Es que para eso traje la guitarra. Y celebramos en tres. Espérate. Aquí, hoy traje la guitarra para eso, pero veo que Renier se le está pegando eso en pelicularse, entonces, bueno, pensó que era por el nuevo. A recordarles un poquito lo que Es que lo está un se poco sacó. despechado. Está un poco- Está te entiendo, despechado, Reni. entonces está un poco venenoso. Cántame una preguntaron- canción. Estamos, yo y me Alejandro andamos preguntaron- despechados. Esa no es la canción del programa. Alejandro, ven. Esa no es la del programa. Para el programa. Los despechados de la semana. Dale. En el poder del amor. Las que cerraron capítulo. Aunque sea prohibido. Si no nos quieres, nos queremos. Las que cerraron capítulo. Cerramos Pero capítulo. ayúdenme que se la sabe. No la sé. Mamacita, ¿quién diría que a kilómetros yo te encontraría? Dejé todo lo que tenía para buscar el amor de mi vida. Todo lo que tenía para El amor todo pasa por algo, aunque sea prohibido. ¡Ey, en el parque! ¡Me encanta! Yo sé que ¡Por la sombra! ¡Ay, negro! ¡Dale luto! A kilómetros yo te encontraría. Dejé todo lo que tenía para buscar el amor en Turquía. Dime si tú aceptas el poder del amor. Yo solo te pido otra noche, por favor.
Respeto tus opciones, sabes que soy el mejor. Dime si también estás sintiendo el calor. Flow latina, eso me fascina. Me pongo contento cuando ella me mira. Es que ella hipnotiza con esa sonrisa. Luisa, tira una ahí. Y cómo decirte que cada mañana te veo, vengo al poder del amor, siento mi deseo, decirte algo a la pantalla, yo te quiero, improvisando mami, tú eres mi anhelo, ¿quién diría que conocería a alguien tan linda contigo? Tú eres el amor de mi vida, hoy puedo decir que te amo, tranquila, nos vemos mañana y ya te extraño. ¡Oh, te veo en el parque, mamacita! Y él me mira mucho, pero como que siento que o no se atreve o no está ese interés. Yo soy un man muy tranquilo, tú tienes demasiada energía. No sé hasta qué momento seamos compatibles. Es que tú has pasado por eso si tú tuviste una relación de 15 días. Pero lo que de verdad me enojó a mí es que dejaron las cosas así y no buscaron una solución. ¿Preferirías que no bailara ni que lo viera No nadie? es que no bailara, sino que se modere. Me incomoda porque a ella le gusta y lo ha dicho y a él también le atrae. Supongo que están jugando contigo. Supongo que estás jugando con todos. Supongo que Andreina y tú siguen hablando por Las mensaje, por las sombras. Que sean serios y a mí no me metan en el jueguito, Sebastián, porque yo no estoy jugando. El recorrido entre ustedes ha generado suspicacias en ambas casas. ¿Así lo ves tú también? Es que le dijo, ¿te gusto? Bueno, o sea, atracción, dice, hay atracción. O sea, aquí, si quieren formalizar sus relaciones, formalícenla y no sea después que llegue alguien y se las quite. No, o sea, heavy, soy cansada mentalmente. Me duele la cabeza, lloro en la mañana. Me oye, pero no me escucha. No hace el ejercicio de la voy a escuchar y voy a mirar qué siente y me voy a poner en su lugar, no. Si es que uno llega y ya más o menos está en las parejas establecidas, no te queda prácticamente otra que ir a jugar a romper parejas. En la guerra y el amor todo se puede. El ratoncito está dando vueltas ahorita en mi cabeza. Porque yo tenía demasiada energía, que él era bien tranquilo, me puso el ejemplo de que si yo quiero ir a una fiesta y como que de momento él se quiere ir, pues es como que le gusta estar tranqui en su casa y amigos como que me gusta el party, no sé qué. Y yo le dije, bueno, o sea, depende de la situación que lo amerite. O sea, hay veces que vamos para party, hay veces que estamos tranqui. A mí también me gusta estar tranqui, pero no me voy a sentar aquí a hacer nada, ¿me entiendes? Tengo que tener energía y hacer algo. Y de que tengo energía, claro, la tengo demasiado y no es algo como que es un secreto. No sé, eso fue lo que me dijo. Y luego ahí me empezó como a hacer chistes y nos estábamos riendo. No sé, ahora ese hombre me confunde. Es raro, sí. Sí, me sorprendió cuando con la alma de tomando. Y a mí, yo me quedé en shock. O sea, como que él estaba, fue el inicio, como que emoción, como entusiasmo, iniciativa, y después, por eso ayer, el programa de ayer o antier, estaban todos aquí, porque estaba con Alejandro y yo, y entonces me dice, mira cómo ha cambiado la cosa, y me dice, mira, y todos están en pareja, todos, y aquí estaba él con Piña, y vos estabas aquí hablando con Shirley y con Sebastián. Y después de repente volteó a ver otra vez y Alejandro estaba hablando, pero yo estaba viéndote. Porque fue como que yo te vi la cara, vos ibas allá y vos te fuiste. Y yo cuando ya perdí para no platicar. Sí. No sé, es que no siento ese interés. Interés, esa es la palabra. No siento el interés. Por eso yo, si me busca bien y si no, pues también. Pero ahí como fue que él luego me hizo así y yo le hice, hizo así y él como que se paró y empezó a hacer la bulla que hizo. Y no, bueno, conócela, le dijo. Y ya yo dije, bueno, déjame ahí martillo quieto y ahí se puso, se puso feliz, no sé qué. Yo siento que a él le gusta el show. ¿Qué show? Sí, yo siento también. que le gusta el show y para como congeniar con los chavos y con el feeling, ay, Martín, y ese show y así. Puede ser. Yo siento, así lo percibo. Ayer te iba a preguntar porque ahí fue que lo vi. Ya estamos hablando de ti, Me está extraño. Viendo el tiempo. Sí, me está extraño. No, yo sé, no te estoy Puedes invitar a Andrea. No, yo me di cuenta hace tiempo. Ya ves que se hace No, pues sí.
Yo no lo conozco a él, no sé si esa es su manera de, si él es así lento, si es... Hablan de todo. Pero muy lento, interés. Exacto, interés. Se sabe cuando hay interés y cuando no hay interés. Clarísimo. Se sabe más cuando no hay interés. Exacto. Sí. O sea, y él me mira mucho, pero como que siento que o no se atreve o no está ese interés. Pero siempre, como que yo lo miro y como que nos miramos, pero ya. Como que hacemos eye contact, pero ya. No he vuelto a tener cuarto rojo ni nada, ¿verdad? Con él. El último cuarto rojo fue lo de las casitas. Y las puertas abiertas esas. Sí. de las puertas pero vos abiertas. fuiste a la casa de ellos la vez pasada. Sí. ¿Y hablaste con él? Sí, pero nada. Nada. Pues no, donde hay. No todos. Jessica es la diabla. Sí, Yo y no no la vi vino. hoy, yo no la vi hoy. No vi hoy. Track, ¿Qué se hizo la diabla? No la vi. track. Yo soy no. un Tú perro, vuelves- pero de tú raza. vuelves perro. Yo no, ¿y por qué El vas a efecto irse? tour, papi. A la semana termina y nunca más. Hay muchas chicas solteras ahí en la casa. ¿Cuál? Ya no hay Escúchalo. muchas. Sí, hay muchas. Ahora tenés que. ¿Quiénes están solteras? A ver. Melissa. Todas, porque Claudia. ¿quién está aquí con novio? Por eso. No, todas, pero todas. ya, por más de que digan todas, ¿quién no está pretendiendo? Claro, Ya? las Esa es la palabra. inclinaciones, Ya. las Las inclinaciones. Vamos a inclinaciones. aprender. Sí, Solo si Jessica hay y- alguien más. Que todos La tiras y te vas. Llamada a tocar el turno pretender. Llega un momento que tú Movido. dices, Es como que tiro mi veneno. más grande primero y después va bajando. Yo te empezaría por Tumba esa Andrea. relación primero y después vas tumbando las otras. para tumbarla necesitas el martillo de Thor, como Empiezo por dice. Andreina. YouTube empiezo por Andreina. Elizabeth Andreina. Ah, Elizabeth primero. Las Elizabeth. No, yo no sé. Tú sabes que a ella le gusta René. Qué bueno sería que le pusieran un cuarto rojo bien aquí, a ver a quién elige. Es que sí, hoy te toca tu cuarto, hoy sí te toca tu cuarto rojo. Ah, el cuarto rojo es para bailar y esas cosas. Te puedes Lo quitar la que tú camisa. quieras hacer, bro. ¿Ya sabías quién va a invitar? Si me quito la camisa, ¿tengo chance? Sí. Estoy tranquilo. Tú sabes que es lo que... No, pero no me vas a loco. escuchar, así que no. Andreina, poquito No, no. no, no, no. Andreina, vaya por Andreina. ¿Tenés alguien en mente? No hace falta que digas ya ahora. Antes, el primer día. ¿Cuánto veneno? No, pero hoy, ¿Qué se hoy lo tengo un siente? poco O más a claro. lo mejor puedes volver a recuperar eso. No sé, la chili, si te gustan los labios carnosos. ¿no? Chile no está hoy. Ah, verdad. Está hoy, cierto. Te embarcaste entonces. Ah, mira, tienes un comodín. Puedes decir, yo iba a invitar a Shirley, pero no, y así que por eso invita a otra persona. O sea, si Shirley te reclama después. Claro. Pero sí, obviamente extrañé a mi familia, le puse no sé qué. Y ahí se quedó la conversación, después más tarde me escribió, bebé, ¿qué haces? Y ya yo estaba dormida. Y se lo- Es que yo lo veo a él súper tímido, uno. Es muy tímido, Muy ese es tímido. el Y problema. dos, siento que a él le importa mucho el que dirán las cámaras. Lo siento tímido y es como, está siempre como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como que está sobrepensando Todo. por la situación, asumo yo. Aquí estoy hablando caca. Sí. Pero sí siento que las dos cosas, conjunto de las dos cosas. Bastante tímido. Y siento como que no se atreve, no se suelta y tiene miedo de lo que... Eso no se Entonces suelta. como que... No se suelta porque cuando hablaba con Vare era tranqui también. O sea, él siempre estaba tranqui. Que no sé, la verdad. Y ahí cuando me cargo y todo, yo tampoco esperé que me fuera a cargar. ¿Qué le pasa? Por eso te digo, a veces siento que es show, porque ese tipo de cosas es como que como ¡ay! Se emociona. Y él como que quiere, me parece. Yo soy un man muy tranquilo, tú tienes demasiada energía. No sé hasta qué momento seamos compatibles. Pues esto, que se vuelve un problema, y ella me dice como, hey, todo tiene, pues somos opuestos y nos podemos complementar. Tienes razón. Pero le dije, nos estamos conociendo. ¿Cómo se siente? Es que la pena lo que el tema es súper tranquilo. Y ella parece como que tiene el... Cierto. Claro, es que- 20, loco. Yo le soy claro. Papi, ella Pero es- tener- Yo le dije, nos estamos conociendo. Ella Pero como tú que eres así decía que siempre o simplemente No, él decía- estás agarrando como confianza. Él es así siempre. O sea, Vamos a hacer el tú momento de eres bolear, ¿cómo eres? Siempre. O tú Voleo piensas, bien. tú piensas que así la vas a equilibrar, digamos. el tema No, negro, súper es que yo no quieto. quiero equilibrar a nadie. Yo no puedo... El tema o es sea, súper quieto. Quieto, conchetumare. Porque si yo tiene te el digo, cuarto o y sea, yo me yo no descuido puedo por un cambiar la segundo y- esencia de ella porque ella es así y ella tampoco puede cambiar mi esencia porque yo soy Claro, así. de acuerdo. Y sería un mentiroso si yo quisiera cambiar, negro. O sea, bueno, si uno Pídele- puede pídele un complementar... consejo a alguien que haya vivido lo mismo, Renier. Qué brillo. Te ayuda. Es que tú has pasado por eso si tú tuviste una relación de 15 días. Por eso. Yo estoy- No, no me está contigo. tirando, no me está No tirando. te estoy tirando. Por eso yo te digo, o sea, yo sé
a qué me expongo y por eso le puse las cosas claras y le dije a ella cómo era la situación. Es que yo no soy un culo. Dile, Yo si tengo te mi gusta- experiencia. Dile, si te gusta lo fácil. Por vete eso por eres lo serio, fácil. dices. Por eso es que soy como soy, negro, y soy muy reservado y por eso le digo las cosas como son para que no se vaya a estrellar el día de mañana. Probablemente, obviamente sentimientos siempre hubieron y esa química todo el mundo la notaba. Simplemente a veces uno está pensando en otras cosas y no pone de prioridad su felicidad. Ese es el problema, porque él bueno, aquí creo que no me lo ha dicho, pero sí me ha dicho como que el miedo, pues, de muchas cosas a su alrededor hacen que él no se exprese como quisiera, o le da miedo decir lo que siente, pues, y yo le dije, o sea, deja el miedo, o sea, sé feliz, haz lo que tu corazón diga, lo que vos querrás hacer, pero no te pongas a pensar en qué va a decir la gente, en el hate, en lo que te van a decir tus amigos, o sea, tú haz lo que tú quieras hacer, porque va a llegar a un punto que no lo hiciste y luego te vas a arrepentir, porque es tu vida, no es la de las demás personas. Él como que, ok, de ahora en adelante me dice, voy a hacer lo que yo quiera, lo que mi corazón sienta hacer, y ya, me va a importar todo lo que diga la gente, y punto, pues. Yo, pues yo igual, o sea, porque imagínate, después de todo lo que dije, ahora mira lo que estoy haciendo, estoy en contra de lo que dije, pero si de momento yo lo dije fue por eso, pues porque no quería como que él se sintiera presionado, que yo estaba ahí para él y todo lo demás, porque no, pues no quería que se sintiera así ya, simplemente. Y pues nada, o sea, por los momentos estamos súper bien, la verdad. Hay momentos que sí, él es como que me volteé a ver así como que yo sé que me quisiera dar un beso y como que... Se quieren besar, Sí. no quisiera él, quieren besarse. Bueno, nos queremos dar un besito, pero es como que... No, esperemos. Te estás haciendo la de rogar. No me estoy haciendo la de rogar, simplemente es como que... De a desear te estás dando. No, solo es como que... mejor conocer el momento indicado, la verdad, o sea... Es que sin el momento apresurar. indicado, ajá, o sea, no es que existe un momento, sino que va a llegar, o sea, puede ser, según para todos puede ser una situación o el momento para todos así insignificante, pero el hecho de que sea el indicado es porque los dos van a sentir que ya no se aguanta se más y besan ya. Ajá, exacto, literal, y entonces como... Ya, pero sí, no, vamos súper bien, la verdad que sí me la estoy pasando bien con él. Y por lo que me di cuenta ahorita de cómo estamos y todo eso, es como que con Edgar la situación fue que él es un chico súper lindo, o sea, ¿No en te dio todos los risa que ayer sentidos. que le preguntaron lo de Alejandro y Mariela? Cuando contestó, ¿no viste? Lo que contestó. Ajá. Que le preguntaran. Él evadió todo, No, prácticamente. no, o sea, cuando le preguntaron la opinión de acerca de lo de Mariela y Alejandro. Ah, que le dio la razón. Y dijo él, no, que yo creo que tiene que aceptar porque Alejandro es así, que no sé qué. Y Ah, que lo deje sí, ser su pero, amigo. Y yo, ajá. güey, tú hiciste Y lo tú hiciste contrario. lo contrario, exacto. De la automotivación. Te vas a mirar, vas a pensar en lo que tú quieres en estos momentos en el poder del amor. Exacto, exacto. La mujer que quieres, afortunadamente la que quieres no vino hoy. Pero entonces mira. ¿Quién tú eres, Luis? ¿Quién tú ¿Quién? eres? Mírate. ¿Quién tú Mírate, eres? arriba, ¿Quién tú arriba. eres? ¿Quién tú eres eres? Luisao? ¿Quién es? ¿Quién ¿Quién tú es? eres? ¿Quién es? Yo soy el que soy. ¿Quién? ¿El qué? ¿Quién? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Luisao. ¡Fuerte! Luisao. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Luisao. No sé, no sé. ¿Qué te pasa, espejo? Hazlo tú. Ya fue. Guíalo ahí, asistente. De acuerdo. Poder del amor. Quisiera conocer a todas, pero en esta oportunidad solo puedo escoger a una. Quisiera que me trajeran a Claudia. ¿Alguien escuchó las voces? ¡Las voces, Claudia! ¡Claudia! ¡Vamos! Yo sé que la flor de la naranja va a hacer efecto. ¡Vamos, Pili! ¡Vamos, Pili! Hello. Hola.
¿Cómo estás? Mucho gusto. Ay, bienvenido Toma asiento. a tu primer cuarto rojo. Sí, gracias. ¿Tú ya has tenido uno antes? Sí, bueno, cuando somos primeros. Vamos a ver el flow del man, vamos a ver el flow. Tú sabes que el flow... Ey, adelante, vamos a sentarnos todos acá, adelante, vamos a sentarnos todos aquí. Mira la postura Tranquilo, Oscar. Justo a Eli le preguntaba eso y me dice algo que, o sea, me gustó porque vos sabes que cuando una persona habla de otra, es como que dice, para mí, lo más fuerte que tiene esa persona. Y me dice, es un tipo súper directo. O sea, en cualquier momento va a chocar con alguno o alguna porque es directo. Y si él dice, no le interesa si eres hombre o mujer, pero si hay algo que no le gusta, te lo va a decir. Te lo digo, sí. Yo. ¿Tú eres así también? Ujú. Bueno, y hay otra cosa en común. Sí, porque recién justo tuve una polémica en redes sociales que tiene que ver con lo de la Casa del Amor, que yo dije, o sea, voy a decir las cosas como son y punto. No, y todos como que asustados de, ay no, se enojó, porque hacerme enojar es muy difícil. Sí. Pero si me enojo, me enojo. Igual algo así soy yo. Es que vos eres Géminis, ¿no? Sí. Claro, yo igual. Somos almas gemelas. Mira, pero ¿alguien más te estuvo pretendiendo o estás interesada, digamos, en alguien más? ¿O cómo te has sentido, digamos? Bueno, pues mi situación acá es complicada. No, yo estaba conociendo a un chico, pero él se decidió por otra persona, hubo cosas que no me gustaron, entonces nos alejamos, ahora andan ahí en ida, vuelta, no sé en qué andarán. A mí lo que pasa es que a mí no me gusta como que mucho meterme en los las temas. relaciones. Ajá, es como que, ok, ¿no quieres? Chao. Claro. Listo, no me voy a estar complicando, no voy a estar buscando pelea o nada. Sí, donde exacto. Me vale. Entonces, nada, o sea, ahora estoy súper tranquila, súper en la mía, conociendo. Hay un chico igual que es Thor, igual como que recién lo estoy conociendo. Pero yo, la verdad, así, relación, como la mayoría tienen, no, yo estoy ahí. ¿Y tú? Pues lo mismo, yo no soy un hombre muy complicado en realidad. O sea, ayer lo dije, si las cosas se van a dar, que fluya y que se den a lo bien. Y igual me gusta ser directo, que es lo que estás buscando. Que si en realidad te intereso, que también haya un interés mutuo. No solamente, digamos, estar detrás de alguien que de pronto no le interese, es como para mí perder el ¿Para tiempo. qué? Ajá. O sea, Acá, además acá, perdón que te corte, yo siempre digo que el amor no es tema de insistencia. O sea, nadie es un trofeo ni un campeonato como para que estés ahí. Exactamente. Pero sí es lindo que demuestres las ganas que tienes por esa persona. Entonces, yo sí nunca me he hecho problema de demostrar. Yo he tenido parejas anteriormente, ¿no? Antes del reality, obvio. Que yo me he declarado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, obvio, entonces para mí es como Tú que... te le has dicho, tú me gustas y yo quiero estar contigo. Ajá. Sí, ¿en serio? Tienes un triángulo como yo. Mira. ¿En serio? Sí. No, y en la misma mano. Uy, se tocó la pantorrilla. Uy, se arregló el pantalón. Eso es señal. Mostró su tatuaje. Hay separación, hay separación. Es que tú ves eso y ya te Hay distancia. Pero hay conexión. Que toca el cabello, sí. Mira, se mordió. Mira, él está sentado como estaba Alejandro cuando le dio el osito, acorralado, asustado. Pero mira cómo se soba la pierna. Mira como nervioso. Para mí ha sido un placer hablar contigo y créeme que no me arrepiento de la decisión que he tomado. Si ellos me preguntan quién elegí, yo no les voy a decir, yo me voy a reservar lo que sentí ahorita y lo que he vivido contigo. Bien, uno cuenta las cosas hasta donde quiere contarlas y punto. Sí, pero ellos quieren saber cómo, bueno, me sugirieron a todas, así te lo digo. Pero más Así, bien cartilla. por broma. Y que conocen, y que a Andreina, y que a Shirley, yo no. O sea, No, listo, te dejo. gracias. Un gusto. Qué rico huele. Gracias. Es complicado y yo siento que en la gala, bueno, en la pregala y en la gala, o sea, exploté porque tantos sentimientos que tenía como mezclado, tanto en la cabeza, era como que, o sea, ¿qué estás haciendo? Decís que quieres conocer a Edgar, pero estás ahí como prácticamente con Miguel en eso que no se puede, pues. En esas pláticas que no debieron surgir en ese momento y es como que ¿a qué estás jugando? Yo misma me pregunté porque era como que, Dios mío, o sea, yo no soy así, no sé por qué está pasando todo esto, nunca había estado en una situación así.
Entonces es bien difícil y ya en la gala, cuando vi todo eso, porque literalmente hacerlo es una cosa y ya verlo, cómo lo estás haciendo, es otra muy diferente. Y fue como que, wow, o sea, me sentí muy mal, me desconocí, yo como que la arruiné, la fregué. O sea, estoy dañando a una persona que sus sentimientos son súper lindos. No me medí, por eso fue como que exploté, lloré. Y no es por tanto de que los sentimientos que tenía por Edgar, sino simplemente porque la situación y porque sé que a él le afectó. Y me duele afectar a otra persona, o sea, me duele ser la culpable de que la persona se la esté pasando mal, pues, por actos míos inmaduros, pues. Entonces era como que, ay, Dios mío, ¿qué hago? Pero bueno, pensé que nunca iba a ayudar a llorar en poder del amor. Ya es mi segunda o tercera llorada, creo. Pero es que mira, o sea, a bien veces complicado. también, yo siento que la posición de él también, no sé si llamarla exagerada, víctima, o no sé sinceramente Tú cómo no sabes llamar. cómo yo lo busqué para que platicáramos. Y él dice que sí hablamos, pero no fue una plática amena, no fue una plática en la cual nos pudimos expresar los dos bien. Pero hubieron muchos actos que yo dije, ok, si tú lo quieres así, pues yo me alejo. Yo no soy para andarte rogando tanto. O sea, inclusive creo que es la persona que más he rogado. No rogado, simplemente es como Buscado. que buscado para arreglar la situación. Porque todo lo que pasó con Miguel pasó, yo fue como que, Dios mío, ¿qué hice? De ahí vine acá y fue donde platiqué con él y le di el beso como que para dejar las cosas en paz, para decirle, o sea, le expliqué también lo del cuarto Le di el beso rojo y en la todo cabeza que eso. no era. Y le dije como que hice eso, discúlpame, ahora te ¿Tú voy a fuiste la que le demostrar. contaste eso de Piña? Ah. Sí, yo fui la que le conté, él no se enteró por el PTR, él ya lo sabía. Y eso también le molestó mucho. Y yo le dije como que, pues nada, que le iba a demostrar pues que quería estar con él y todo lo demás, pero o sea, él se cerró y se cerró en la que no, 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 no. Yo sé que también eso afectó por muchos comentarios que otras personas le dijeron. Pero bueno, o Pero sea... es que igual, o sea, es que lo que te digo yo, o sea, ahí regresamos a lo mismo que Jessica decía la vez pasada, se enamoró en 3 días. O sea, para hacerse tan sufrido. Acuérdate Sí, de porque que- si no le hubiera importado tanto el tema, como que, mira, Grisel me hubiera dicho, la verdad que te estoy viendo que tú tienes mucho acercamiento con Miguel, parece que se gustan, y aquí dejamos todo, ya, relájate, no te preocupes. No se hubiera puesto en ese plan, yo lo vine a buscar y él no quería hablar. Se cerró que no quería Y hablar. es que yo, no eran bueno. ni novios. Exacto, no éramos Se ni novios. estaban conociendo. Y otra cosa, yo no besé a Miguel, yo no hice nada de malo, o sea, tal vez si hubieran pláticas como que oh, nada que ver, pero no lo besé, entonces como que, ¿por qué te pones así si no somos novios, solo nos Sigues estamos eligiendo a conociendo? Edgar por sobre Miguel, obviamente. Por eso te digo, o sea, es que a veces es lo que te decíamos nosotros, que a veces uno le da importancia a cosas que no son realmente importantes y al nosotros darles tanta importancia, eso hacen que ellos lo tomen así, ¿me entendés? Entonces probablemente cuando él se molestó, si vos hubieras llegado y le hubieras dicho como, mira, discúlpame, eso estuvo mal, pero no es la gran cosa. Si te vas a molestar, moléstate, pero yo sinceramente no siento que, ¿me entendés? Si hubiera sido más así, probablemente no le hubiera pasado eso, pero como te vio tan arrepentida, te vio tanto buscándolo, te vio tan detrás de él, que fue como que ustedes mismas le suben el orgullo, el ego a los hombres y hacen que se comporten así. Entonces como, ah, no, sí me dolió, entonces hasta hacen que se les duela más. Entonces, no sé, yo siento que todo pasa por algo, todo, y como dice Diego, o sea, todo obra para bien porque de una u otra forma probablemente tenía que pasar eso para que vos te dieras cuenta que era Miguel, ¿me entendés? Y tenía que pasar eso para que Miguel se diera cuenta que era vos, para que ustedes puedan intentar algo ya bien bonito. Miguel me dijo como que, por todo lo que vos viste como dejé mal parado a Miguel en la gala. Como que no, yo no quiero nada, ni hablé nada de él, como que no, o sea, Miguel ya punto de aparte, yo quiero hablar de Edgar y quiero conocer a Edgar y me voy por Edgar. Y solo era Edgar en mi boca, y yo en eso volteé a ver a Miguel y me quedé viéndola así como que, o sea, con una cara de odio, o sea, y yo como que, Dios mío, ¿qué hice? Pero sí me daba un poco de, o sea, como que, no sé. Da pena. Sí, pues, o sea, da pena porque igual tus sentimientos también. Decía unas cosas y pues sentís otras, pues. Y nada, y él después me confesó como que sí, o sea, sí le molestó mucho todo lo que yo Obvio, lo dije. hiciste O sentir sea, mal. tú me hiciste a un lado, me dice, es como que todo fue... Él y que también no estaba sé mal, qué. obviamente, en eso de confusión y Claro, todo también. eso, porque no se Igual, agarra él siempre estuvo así como en esa confusión, pero él nunca habló mal ni de mí ni de Andreina. Edgar, ¿te acuerdas en esta dinámica de los besos? ¿Cuál es? El 3-2-1 de Gris con Piña. ¿Te acuerdas? Lo que generaste, cabrón. A veces creo que fuiste el caprichito.
O sea, de ese momento, ¿no? De ese momentito, porque fue como que... Tú sabes que en el 3-2-1 uno se hinca. Yo creo que fuiste el mantecado, el capricho. Escucha esas risas, elocuencia. Sí, bastante. Complicidad. ¿Sabes que yo creo que le dieron un 2 cuartos rojo y la que está ahí ahorita es Andreina? ¿Tiene 2 cuartos rojos? ¿Andreina? No, eso no ha pasado. ¿Qué se Yo siente? soy seguro de mí mismo. ¿Qué se siente? Mira, si por último Andreina le da bola a él, yo no me pierdo nada. Bien pensado, mijo. Así pensaste tú, ¿no? ¿Y sí? Obvio. Del odio Obvio al uno amor sabe solo quién hay un es. paso. Es así, camarada. Ay, Dios mío. Tranquilo, es Estoy tranquilo. Se nota. Estoy tranquilo. ¿Qué pasó? Hola, perra. ¿Cómo te fue, amiga? ¿Qué? ¿Cómo te fue? Súper bien. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Ay, tranquilas con el chisme. Ajá. ¿Te Ya gustó? voy, malditas. ¿No te gustó? Ajá, la verdad es que es súper buena onda. ¿Sí? O sea... No. No soy... Te escucho. Está culeca. ¿Pero te gustó? No, o sea, platicar, O sea, ¿sí o sea. o no? ¿Te interesa o no te interesa? Ajá, es que es súper bueno. O sea, es que me gusta que es súper directo. O sea, es como que... Eso dijo Eli supuestamente, que era Ajá, muy directo. y yo le dije a él en el cuarto rojo, me parece que eres... O sea, me dijo, o sea, estábamos charlando con él y él le dijo que no te importa si sea hombre o mujer a quien le tengas que decir algo, se lo lanzas. Me dice, sí, exacto. Además que es de mi mismo signo, entonces literal era como que... Él hablaba como si fuera yo, ¿cachai? Como que, sí, yo soy igual. Ajá, sí, ajá. sí. Qué chévere. Y justo pero vio mi mire- tatuaje en mi mano y me dijo, yo igual tengo un triángulo. Y tenía igual un triángulo en su mano. Yo, ¡ah! Pero Qué directo, ¿qué te chévere. dijo? Directo, ¿qué fue lo que te dijo? Que, ay, chicas, esas preguntas. Hable, pues. Que no, que me quisiera conocer, que como que no quería dejarse llevar por los comentarios de los chicos, en plan, podrías ir por ella, no sé qué, me he hecho, sino más bien por lo que siento. ¡Oh, Inception! ¡Estoy Inception! ¡No para! Cinco. Eso significa Un que... poliamor. Tradúcelo. Mira, Mira qué tigre, bonito. tiene una bajada sebastianana. Igual que Sebastián. Ah, ¿ya lo hiciste? Sí, eso ya es viejo. O sea, pues, dos dedos. Sí, eso ya. 3, 4, 5. Mete los dedos que quieras, mijo. Bueno, pero esta es... ¿Cómo te fue con A Claudia? ver, Luisao. Es o más grande do mundo. Luisao, aqui temos a casa del amor. Luisao, Hermano meu, sentado e contando tua história. Assim, dele. Exacto, Luisa. Te hemos podido ver en este televisado. ¿En serio? Televisado. Yo que vengo y le digo, si me preguntan los chicos, me los voy a reservar porque... No, para mí papi, ha aquí sido ya no un se momento- reserva nada para Seguro, nosotros. hermano mío. Todo, Este es ya, un programa de está hablando. televisión donde todo se ve, 11 países todo nos ven. se comparte. Luisao, todo se comparte aquí, Luisao. Comentar. La verdad la pasé muy bien. ¿Cuál fue la chica que citaron ahí a Cuarto Rojo? Si lo viste. O sea, que Claro queríamos que lo ver vi. si es sincero. Porque puede decir mentira. No, no voy a decir quién fue. Si lo vieron, pero... No, no lo vimos completo. Bueno, pero lo vieron. O sea, vimos la cosa, pero sabemos quién fue, pero no lo sabemos en sí qué dijiste. O sea, no lo queremos decir. Cuenta, hombre. Luisa, ¿por qué si primero hablaste de Claudia? Luego, perdón, de No, de Shirley. Claudia no, de Hablaste Shirley. de Shirley, hablaste de Andreina. Te dio hasta unos De 3, 2, Mare. 1. Hablaste de un 3, Solo 2, quería ver sus reacciones. Así mira, que tranquilo. Buen jugador. Ahora la pregunta es, ¿Claudia Piña invitaría a un cuarto rojo a Luisa? Espérame, el micrófono está apagado. ¿Por qué no? Y, igual me preguntó si es que tenía, o sea, algo con alguien, no sé. ¿Y contestó Piña? La verdad. ¿Cuál es la verdad? Oye, son muy intensas, ¿no? Nada más les voy a contar algo. Tenemos, mentira. Houston, tenemos O sea, problemas. Tenemos problemas de señal, por favor. Se pierde la señal. No, Te o veo sea, la borroso, verdad, te veo digamos, borroso. La verdad, o sea, le dije como que, es que para mí lo importante, porque todos hemos tenido ese,
o sea, no todos, pero las personas que hemos llegado como, no desde un principio, es como que yo entiendo esos nervios, esa presión, y no quisiera que nadie más lo pase, ¿me entienden? Entonces, por eso es como que lo que quieras, yo voy a estar acá, como que cuente conmigo, o sea, también era como que yo sé lo que es tener tu primer cuarto rojo y no saber qué hacer, ¿me entiendes? Porque literal así ha sido mi cuarto rojo. O sea, no sabía qué hacer y era como que fluir, y entonces yo entiendo, entonces como que... No, la presión con lo que vos dices, que todos ya se conocen y todo, entonces no sabes qué hacer y a quién elijo, si no se va a molestar aquel, pero aquel y más lo que... Exacto, Sí, y yo soy súper sincera y le dije eso. ¿Cómo te pareció Claudia, Luisa? Una chica muy interesante. Muy interesante. Brother, el poder del amor te da una bala y tú la terminaste para ella. Me agradaría seguirla conociendo, sí. Le pregunté si estaba interesada en otro chico, me dijo que la llevaba tranquila. Le volía. ¿Qué te dijo? Que la llevaba tranquila, que no le gustan los hombres indecididos. Te voy a dar un secreto, le gusta el helado. Edgar, decídete, Eso fue papá. una mentirita piadosa. Bueno, normal. Le Tenemos gusta el helado, muchas cosas en común, eso sí. ¿Cómo qué? Como este triangulito. Ah, ahora con los Tenemos un detalles. triangulito en la misma mano. En la gala puedes regalar una piña. Oh, qué curioso, qué curioso. Tienes el triangulito. Acabo de ver una particularidad. Tú tienes a Anubis en tu mano. Tú también. Las ¡Qué coincidencias particularidad! en el mundo. Les gusta la misma persona Y un mensaje que tienen el mismo lo puede tatuaje. cambiar todo también. Un mensaje lo puede cambiar todo. Así. Un Ay, tatuaje pero en la vení, misma pues mano. contanos. Pero hay 50 kilos de músculo ¿Qué de más? diferencia. O sea, el man tiene los músculos para arriba, el man de acá los tiene para el lado. Pero solo hay un músculo que importa. Tú El sabes. cerebro. Pronto El sí cerebro. tengo El posibilidad de cerebro, conocerla más. exacto. El cerebro, muy bien. A lo mejor sí tengo posibilidad de conocerla más, no sé. Sí, claro. A lo mejor yo me doy cuenta, yo le dije que yo no estoy como para andar perdiendo el tiempo detrás de alguien. Yo he si escuchado eso realmente tantas veces no aquí. recibo el mismo interés de esa persona. O sea, todo es recíproco. Sí, O sea, negro. uno Tengo un amigo llega, que le pasa lo uno mismo. llega a la NEA y pues sí dice, si te devuelve está bien. Si yo sé que si no me la devuelve, yo sé que no le interesa. Así, A otra Y ya. puerta. No sé, es que ahorita Melissa anda en un punto de que, ay, le tira a uno. Es que ahorita anda con ganas de que como se peleaba con Renier, Ahorita quiere pelear con quiere todo el mundo. desquitarse con todo el mundo. Exacto. Ayer tirar dije que veneno. no se quiso sentar a la par mío. ¿La Y vi? yo solo le dije lo que sentía, pero tampoco La le guardo vi. rencor. Y Exacto. yo me siento a la par de ella y por mí no hay ningún problema, pero por lo que veo de parte de ella, no quiere ni estar ni cerca de mí, pues yo respeto eso. A Es mí que ni es tan ni me afecta. importante, sí. Entonces tampoco quiero ir a incomodar su espacio. Sí, eso sí. No, yo dejar que pasen los días y ver qué pase y si seguimos así, hablarlo y ya, pero... Sí, fue súper inmaduro. Ayer la vi que la hasta apartó a Mariela. ¿Interesaba a Claudia desde antes? ¿O fue una decisión que tomaste hoy? Fue más bien una decisión que tomé hoy. O sea, porque ayer no lo estaba en tenía tu tan top 3. claro. o ¿Y sea, qué la te llevó vi- a tomar esa decisión? La viste guapa. La vi bien, vi la actitud de ella, vi que teníamos algo en común, de hecho somos del mismo signo, ¿Qué signo? Géminis, Géminis. y me gustó, o sea, la energía de ella es como yo, La personalidad de ella es Ajá. durísima. entonces me agradaría seguirla conociendo realmente, creo que valdría la pena, incluso si no se da, o sea, si se da como amistad y todo eso, creo que valdría la pena, realmente. Tora anda tirando unas directas bien directas, güey. Sí. ¿Por qué? Estás confundido porque no sigue avanzando, pero al mismo tiempo fue la que cansada venís. Pero al Da mismo pasos, mira, da un Tira. paso y lo vuelve a dar atrás. Da un paso adelante y lo vuelve a es dar que atrás. simplemente en el mismo lugar. Ahí se queda. Ajá. Es que mira, él me dijo una cosa antier y ayer bien y zumba eso que dijo en la videollamada con mi mamá, que dijo que si mi futura suegra, que si espero que la voy a conocer pronto, que si ya voy a hacer maleta, yo. Ya vengo.
yo me quedé en shock. ¿Qué Porque le pasa? yo no me esperé que él dijera eso, o sea. Y hoy ahí en la conexión Vete también, para joder, arriba, que te Andreina, jode. ahí Y están ayer todas. me escribió, como que yo Vete allá. le dije lo que dijo de la Al baño. captura que había visto. Lo mato. Ya De bueno. mi fondo de pantalla. Ah, Y yo me empecé a reír, Son le dije normales. la cagada, le puse no sé qué. Y me dice, me cambió bien. el tema, o sea, me ignoró ese Me mensaje. preocupa mucho Y me porque dice, la no, camisa que yo te blanca. aprecio un montón, aunque no se note. Que si yo sé que tú quieres estar con tu familia. Y yo, ¿y por qué me cambia el tema así drásticamente? Llegó lo más chimba de Medellín para el mundo. Bienvenidas. Buenas. Buenas. Buenas, buenas. Empiezo por la izquierda y termino por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué? ¿Mandaron a 4? No lo sé. ¿Qué? Qué guapa, María. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué? ¿Mandaron a 4? Son sabidos, oye. ¿Qué más bien o no? Cambita. ¿Qué sé? Camba perro. Pues ahí Sebastián, divertirnos. no te vas a escapar de mi saludo. Ya. Bien, hola. Pero lo que de verdad me enojó a mí es que dejar las cosas así, no buscar una solución. Hablarlo como pareja que somos, ¿ves? Decirle, hey, mira, esto estuvo mal, ¿cómo podemos solucionar esto? Esa no fue la mejor manera de por lo menos buscarle una solución al problema. exacto. Y eso fue lo que más mal me hizo sentir a mí, porque si somos una pareja y estamos para apoyarnos y para solucionar todos los problemas, no es para darse la espalda en ese momento, ¿eh? Y más que no fue nada malo, de hecho que no fue nada malo. Yo quiero saber, pues cuando ese tema se habló que Vanessa estuvo aquí, ¿hubo alguna chica que apoyó? Lo que tú dijiste. Ajá. No, lo que yo dije no, que apoyó lo que ella hizo. Probablemente Mariela. Sí, Porque, Mariela sí. Creo que Mariela, O sea, no fue Mariela- que dijo, pero como Mariela, que... Mariela pensaría que un baile a través de una pantalla es un motivo para hacer ese tipo de... No. Es que ella no se puso No en lo lo del sé, la baile. verdad es que ella no habló como tal. ¿Y qué fue lo que dijo? Pero ella estaba al lado mío y era como que habían cosas que Melissa decía, era como que cuando uno hace así con la cabeza, como que está un poco de acuerdo con las cosas que No, decía. ella lo que dijo como fue... mismo nosotros no estuvimos de acuerdo con lo que Mariela le dijo a Alejandro ayer. Nada que ver. Eso Sí. está nada que ver. O sea, el man fue súper confiado de decirle, hey, mira esto. Sí, la Y verdad entonces es que tomó esa actitud. yo lo vi un poco too much. Yo se lo dije a Mariela. Pero cuando ella me mencionó, no, ¿Viste? es que... Eso es lo que pasa porque anda con Melissa. Se le está pegando lo de tóxica. No, pero ella me dice, lo que pasa es que yo se lo dije a él que eso específicamente me molestaba hace 4 días. Y fue como el ejemplo estúpido que yo di. Yo dije, eso es como si una persona, yo le digo a Renier, no me gustan las fresas. Y a los 4 días va y me dice, ay, vente, vamos a comprar fresas. Oye, yo te dije hace 4 días que no me gustaban, en serio. ¿Me entiendes? O sea, yo le entiendo a ella, pero también te entiendo a ti. Yo o sea, entiendo unas partes y otras como que no le doy la razón. Es como 50 y 50. ¿Te molestó que haga eso? O sea, ¿preferirías que no bailara ni que lo viera No nadie? es que no bailara, sino que se modere. Es la forma en la que baila, ¿sí me entiendes? ¿Sentís que él lo hace como para muy... Es demasiado, y te atractivo? voy a decir una cosa, es demasiado insinuoso. Insinuoso. Insinuoso, entiende tú esa palabra. Insinuación, Y claro. hay bailes que cuando tú estás soltero están permitidos, pero cuando estás en pareja, modérate. A eso es a lo que yo voy. No te estoy diciendo Pero que él no te ha bailado a ti. A mí no me gusta que me bailen. Pero él no te ha bailado, yo digo. A mí no me gusta que me bailen y lo se ha lo he intentado. dicho. Y una vez le dije, no me gusta que me bailen y me bailó delante de todos. Entonces, Pero era para... De pronto a él le gusta bailar y era para agradar. sí, pero cuando yo le digo a alguien, hey, no me hagas esto que no me gusta, y Sí. lo hace, También hay ese es el problema. conflicto. Sí, ese es el Que yo conflicto. le dije, mira, no me hagas esto que no me gusta, y lo hizo. Ya, fue eso. Que él está fuera de Se contexto. puede, él puede de hacer lo que quiera contexto. con Él su entró al vida, siguiente simplemente día que a lo mí que me pasó. saque del medio. Es que Ella está pidiendo que O vos... sea, ya tú quieres que mejor ya no complicarte, digamos, ese aspecto porque te siento Si él no, o sea, si él no es capaz de moderarse También en ella se sus aguanta un poco de acciones, tu baile. Yo entendería si es que venís y pones una chica y le le empiezas puedo a bailar No, ahí. ya es otra cosa. Otra cosa es como, pero como te dije no, ayer. Dios. Como te dije ayer, que yo estuviera aquí enfrente de todos ustedes y hiciera lo que hice, pero a través de una pantalla. Cuando alguien no quiere hablar contigo, Me parece muy egoísta. yo les iba a dar mis razones. Es que Yo le dije, mira, estás es actuando como que como un no me chico a Andrea gusta. le diga que no puede Prefiero- bailar. Se muere, ¿a qué? Yo soy una zanahoria, pero me quedé mucho en el horno. ¿Tú me pedirías eso? ¿Te molestaría a ti que si fueras pareja mía, te molestaría que yo hiciera eso? No. No, a mí no. Ni a mí. ¿Qué? Yo encantada. Dale. A mí no me molestaría.
A mí tampoco, o sea, pero cada quien. Me incomoda porque a ella le gusta y lo ha dicho y a él también le atrae. Supongo que están jugando contigo. Supongo que estás jugando con todos. Supongo que Andreina y tú siguen hablando por Las mensaje, por las sombras. Que sean serios y a mí no me metan en el jueguito, Sebastián, porque yo no estoy jugando. El recorrido entre ustedes ha generado suspicacias en ambas casas. ¿Así lo ves tú también? Es que le dijo, ¿te gusto? Bueno, o sea, atracción, dice, hay atracción. O sea, aquí, si quieren formalizar sus relaciones, formalícensela, o sea, formalícenla y no sea después que llegue alguien y se las quite. No, o sea, heavy, soy cansada mentalmente. Me duele la cabeza, lloro en la mañana. Me oye, pero no me escucha. No hace el ejercicio de la voy a escuchar y voy a mirar qué siente y me voy a poner en su lugar, no. Si es que uno llega y ya más o menos está en las parejas establecidas, no te queda prácticamente otra que ir a jugar a romper parejas. En la guerra y el amor todo se puede. El ratoncito está dando vueltas ahorita en mi cabeza. Hay momento para todo. Cuando estás solo, haz lo que quieras. Pero cuando estás en pareja, respeta. Y respeta a la otra persona. Y sobre todo cuando estamos en grupos. Pero, bueno, ok, yo te entiendo ese punto. Pero en tu relación con él, de lo que vas de conocerlo, ¿pesa más eso que lo que vivieron en el pasado? ¿O qué es lo que pensás, digamos, que pues tienes que ver, ¿no? Una acción con las demás acciones. Si en realidad la pasaste bien y él hizo muchas más acciones en el pasado. Y No, te lo que estás pasa es que enfocando, hemos tenido una muy mala semana. Una mala semana. Una mala semana en donde él se ha enfocado más en él que en mí. En estar bien él, en sentirse bien él, en complacer a los demás, que en preguntarme a mí cómo me siento. Eso es lo que ha pasado. Cierto, la verdad que... O sea, los he visto, yo ayer apenas entré, pero los he visto como muy distantes. Y aparte me trató súper mal y hay algo con lo que yo no voy y son las faltas de respeto. Tú no tienes por qué faltó gritar a nadie ni decirle cállate. Y menos yo que lo he tratado súper bien y que nunca le he faltado el respeto ni lo he hecho quedar mal delante de sus amigos. Aquí adentro no sé cuántas veces se lo he dicho, pero afuera más se lo digo. O sea, yo se lo digo en mis palabras, ¿no? Y con mi son y toda mi joda. Le digo, brother, las peladas que tú tienes es para casarse. O sea, se lo digo así, para casarse. O sea, ¿qué hombre no quiere ya una mujer centrada? Pero ese es el problema. Tal vez él no está en la edad en que quiera lo que yo estoy buscando. ¿Tú crees? Lo estoy poniendo en balanza. Y no es que sea mal hombre, no es que sea mal hombre. Gracias. Porque alguien que quiere conservar a la persona que tiene al lado, donde hace 4 días le había dicho lo que me incomodaba, específica, puntual y bueno, ya han detalladamente. hablado de esas cosas. Puntual, Oye, clarísimo. no, yo de eso amo a Elizabeth. Elizabeth me ha enseñado a hablarlo de frente, decirnos qué nos gusta, qué no nos gusta Bueno, y dejarlo de hacer. Antes de eso yo no lo había dicho, hasta esa vez se lo dije. Y se lo dije puntual. Entonces ya con eso es como que, mira, si ya después de esto tú lo haces, ya te vale. O sea, Y todo lo que tuviera que ver alrededor me incomoda, Pero porque entiendo. a ella le gusta, y lo ha dicho, y a él también le atrae. Entonces, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil simplemente alejarte porque lo que vos querés y tu prioridad es la persona que le tenés al lado? Entonces, ¿qué me hace pensar que no es la prioridad y no le importa complacer? Porque él quiere complacer a todo el pero mundo. ¿no crees que también lo estás como, o sea, decir la palabra exagerar? Sí, me exageré. Sí, exageré. Lo sé. Lo sé. Porque yo te digo algo, él no tiene malas intenciones. Lo sé, pero... Quiere agradar como tú dices, pero y si es como que tú me preguntas a mí, yo agrado en cambio cuando yo ya siento una amistad con esa persona y te lo dejo claro como pareja que ella es mi amiga. Por eso yo le doy el consejo. Y él no para de decir que la atrae. Yo le digo, es que eso yo le he dicho así, brother, cuando te despidas de ella, no hagas eso de, hey, como que te incomoda porque se nota. Trátala como a cualquiera, como a cualquier man. Dale la seguridad a Mariela de que es una más. O sea, no suena feo decir una más, pero No, es no, como te entiendo, que entiendo. es En el una contexto amistad de... más, es una amistad más, es una chica más de la casa.
Y él no me da eso. Ese es el punto. Pero lo hace como sin querer. Es que yo no sé cómo, pero es que como el man es tan lindo. El man es muy dulce, el man es muy... O sea, es sorprendente cuando el man suelta su honestidad. Es muy honesto. Y habíamos hablado que íbamos a tener un poquito de filtro. Es que eso no tiene filtro. Hay cosas que tenemos Y no que es cambiar, callarnos a exacto, veces. y no es que lo quiera cambiar porque yo no soy quien, ni puedo, ni quiero cambiarlo, es simplemente poner puntos dentro de la convivencia, dentro de lo que tenemos. Mira que ayer por primera vez lo vi a Alejandro. Yo también. Primera vez es como que... por esa parte también tienes que como que ver que por primera vez él ya te habló. Pero Mariela, ¿qué? Obviamente no es de entender el este de como prácticamente preguntarte si lo hacía, en vez de decirte no, yo no lo hago. Exacto. Yo fluyo, o sea, sí, si no, no, o sea. Claro. Ya, y ayer entonces pues me confundo, le digo, porque antier me dijo una cosa, ¿Qué te dije? que cuando fuimos a hablar allá en Mykonos. Ah, ya. Ajá. Antier me dijiste algo, entonces ayer cuando viene y hablamos, o sea, estoy hablando con mi mamá, tú dijiste otra cosa que, ay, es que yo me confundo y me Mi posible futura sorprendo. suegra. ¿Qué tiene eso de malo? Puede ser o puede que no. Cuando dijiste lo que dijiste, es que yo me confundí. O sea, no fue que me confundí, fue que me sorprendí con lo que dijiste. Y no estoy, o sea, no estoy diciendo que esté mal, simplemente estoy diciendo que me sorprendí. Porque fue como que... Es como que un día, como que antier me dijiste, vamos, a ver cómo te lo explico. Fue como que me dijiste, no, y un día, entonces luego al otro día vienes y dices, no, espero conocerla pronto, mi futura suegra, que voy para Puerto Rico, que no sé qué. Y es como que, pero no me habías dicho que no, y ahora estás diciendo que vas para Puerto Rico, que tu futura suegra, que espera conocerla pronto. Es Y como- no puedo ir a Puerto Rico, pero no. Sí, pero Entonces. simplemente estoy diciéndote, o sea, no fue que tú dijiste en Es como, general, si pero escúchame. vas a Colombia, hey, No, obvio. no es lo mismo yo decir, no, escúchame, no ¿Cómo es que lo no? mismo, no es lo mismo yo decir. ¿Qué? No, me voy a Colombia, voy a hacer mis maletas porque voy a ir a Colombia. A decir... Hey, Miguel, ¿me recibes? Por supuesto, puedes llegar a mi no, casa cuando quieras. a decir que, o sea, en una conexión con tu mamá o tu papá, yo decir, no, señora, mucho gusto. Yo no dije mucho gusto. Dije mi posible futura suegra. Posible. Ok, Puede que pues sí, no es puede lo que mismo, pero escúchame, es que no me estás dejando dar mi ejemplo. No es lo mismo Termina. decir, señora, mucho gusto, espero ir y conocer Colombia, a decirle, ay, un placer a mi futura suegra, pues espero conocerla pronto, voy a hacer placer en mis conocerla. maletas, Ah, voy a sí. hacer mis maletas para ir a Colombia. O sea, no es lo mismo tú decir algo general. de Bebé, que- pero uno dice, un o sea, placer, estoy diciendo un que gusto me- en conocerte. Está bien, simplemente estoy diciendo. O sea, no soy yo la que lo interpreto así, ¿me entiendes? Es que lo diste a entender. Ah, ok, ok. Diste a entender porque, o sea, dijiste, a mi futura suegra. No, espero posible- conocerla pronto. Ay, no, ok, no. a mi posible futura suegra, espero conocerla pronto. Claro. Y voy a Puerto Rico, que no sé qué. Entonces, pues, ¿qué Puede que uno sí, va a puede que no. pensar? Puede que sí, puede que no. Es que no estoy diciendo que esté mal, simplemente te estoy diciendo No, es que yo no estoy diciendo que está mal. que Por eso es te digo, lo que puede que sí, como puede que se no. da a entender. Entonces me confundí porque me dijiste que no, o sea, que esto un día y entonces al otro Yo día... no te dije que no. Yo te Bueno, yo dije los entendí. puntos. Yo entendí. Supongo que vas a volver con René. Ay, otra De vez. nuevo. Es que van a volver a terminar y van a volver a Uy. volver. Y otra vez. Supongo. Ah, no, se la voy a devolver a Sebastián. Me encanta. Moviendo la vela. Se sacude las escamas. Y con la manzana. Supongo que están jugando contigo. Seguimos jugando su posición. Sí. Sí. Supongo que estás jugando con todos. ¡Tómalo! ¿Por qué a mí? Porque hay otros participantes. No. Supongo que yo sí sé jugar. Supongo que ya no quieren jugar contigo.
muñequita de todos, juguetito de nadie, mi Supongo amor. que lo tuyo y lo de Iris es momentáneo. ¿Es qué? ¿Qué? Momentáneo. Oh, momentáneo, del momento. Supongo que ya terminaste tu plan y ahora sí vas a ir por quien en verdad quieres. Me vengo. Ay, se mojó. En la cara. ¿Quién es quien en verdad quiere? Esto me está dejando muchas preguntas. Supongo que no vas a terminar con la piña. Claro. Es una suposición, puede pasar. Ya, tranquilo, sabemos. Caer Por ahí se lo toma como Sebastián y empieza a llorar, pues no queremos eso. Pero si la tiraste fue a él. Hoy sí, Teodoro. Ni María Magdalena se atrevió a tanto. Supongo que no te decides por la chica que quieres. Mira Eso no es tanto una suposición. Pero es cuento viejo. Eso Bueno, no es para mí es nuevo. eso no es suposición, eso Déjame ya vivir es mi cuento nuevo. ¿Será que cuento realidad. viejo? Ese es tu cuento viejo. Déjame vivir mi ¿Será cuento que cuento nuevo. viejo? Esa es la pregunta. Que me la vas a tirar a mí. La manzana. Y es un tic-tac. Dale, tírala y luego que se te ocurre. Supongo que en realidad Renier y tú no están nada peleados. Oh, suposición. De una. Oh. Supongo. En la cara. Pero... No, tira suave. O sea, la manzana, ¿no? Supongo que lo de Gris y tú es puro show. Hace 5 años eras menor de edad tema ya lo he y tenido vivías con con tus mucha padres. gente ya. Hace 5 años. Hace Ya. 4 cumpliste tu mayoría de edad. En algunos países, en otros no, porque la mayoría de edad se cumple a los 22. Es que te voy a decir Y a una los cosa. o a los 21, si no Este estoy que mal. te estás equivocando. Estás Pero equivocado. no me estoy Estás equivocado. equivocando. ¿Sabes por qué? Porque este tema yo lo he tenido ya con muchas personas y la edad no significa... No, yo sé que la edad es un O número, sea, la edad, pero o sea, la vida no es un libro de que cuando tú cumples tantos años, tú haces esto y esto, tú quieres esto y esto y esto. Eso Cada es. persona es diferente, cada persona pasa por pregúntale a una experiencias persona, por eso, diferentes. pregúntale a tu mamá qué quería a los 22 Es que años. mi mamá, lo que quiere y mi qué mamá, quiere lo hoy que en quería día. ella a los 22 años no es lo mismo que puedo querer yo a mis 22 años, ni lo ¿Segura? mismo que tú querías. ¿Tú estás segura de eso? Que la situación en la vida haya estás confabulado para equivocando. que cambie su pensar. Pero, por ejemplo, yo pregunto a mi mamá, mami, ¿usted qué quería hacer a los 22 años? Ah, yo quería salir, rumbear, pasar bueno y ya. Pero que la cuestión de, o sea, la vida como tal era un poco diferente. Y le haya tocado casarse, y le haya tocado y haya tenido hijos, no quiere decir que no quisiera pensar eso. Cada Se persona es se diferente. cohibió, total. No quiere decir que por eso, bebé, o sea, uno con 22 años se quiere conocer gente, rumbear. Y no está mal, bebé, yo lo hice. En la universidad, puch, era un man que salía 2, 3 días de rumba. Me iba todos los días de rumba, pero de seguido 2, 3 días de rumba, o sea, normal, tenía la energía. No, yo entiendo tu punto, o sea, yo entiendo tu punto. Ya, por hoy, Simplemente te estoy diciendo que te hoy por puedes hoy quiero otras equivocar. cosas. ¿Me puedo equivocar? No, sí me puedo equivocar. Es lo que estoy diciendo, Pero casi simplemente. siempre no me equivoco. Casi Ya. siempre tengo la razón. Y si no la tengo en el momento, la vida luego me va. Que Teodoro sabe que si quieren jugar conmigo, yo juego mejor. Supongo que te puede llegar a gustar otro boliviano. Aquí solo hay 2. Bueno, había. ¡Ay, se puso ¡Los nervios! Tengo mucha energía. Pero mira, hace un rato, ¿viste? Claro. No, con el respeto que se merece. Bebecito. Supongo que a la que quería sacar de bailar era de mí. No, eso es un sí. Ah, Supongo que te interesé, por eso me hiciste preguntas. Oh. Genchi. supongo que fui más que un caprichito espiritual. Caprichito espiritual. Supongo que te quedaste con la curiosidad. ¡Uy, bien! Todo a mí ahorita, ¿no? Supongo que... Te hubiese gustado estar en el parque a ti.
Te va a gustar mucho la mitad del mundo. La mitad del mundo. O sea, Ecuador, pues. Ecuador, bro. Capacidad, cultura, todo. La capacidad me mata y no aguanto. Te quiero. Supongo que Andreina y tú siguen hablando por Las mensaje, sombras. por las sombras. Supongo que te hubiese gustado estar a ti en el parque, por eso contaste mi secreto. Divertidísimo ese juego, me encanta. Mira la risa. Yo lo disfruto. Qué feo se no siente ser entendiste un el problema en la mensaje. casa para todas las mujeres Si es que aquí. toca... Todo lo que sea el juego, aunque el juego con ella tenga que ser con una pelota así, no. Prohibido, prohibido. Prohibido. Nada. Porque es que, mira, te voy a decir, Mariela siente que Alejandro tiene una atracción hacia mí. Yo lo he gritado a los 4 vientos, no pero siento tanto no sé cómo así, está el la tema con Alejandro. Y ¿sabes cuál también es mi punto de repente? Donde yo a veces me pierdo, porque la línea es un poco fina. Cuando dejas de ser gentil y empezás a ser maleducado. ¿Entendés? Entiéndase, cuando ella me invitó al Cuarto Rojo, yo digo, bueno, traté de reaccionar de la forma más gentil que pude. Le dije, mira, me siento halagado porque me has elegido, me siento halagado porque me digas todo lo que me dijiste, pero lo que yo tengo es muy bonito. O sea, así le dije. No, me dijiste, esto no es sostenible. me Esto no es dijiste. sostenible también. le Sí, dije. fue como un no rotundo, Correcto. no. Bueno, traté de ser lo más gentil posible, ¿verdad? Ahora, Pero ¿qué- ya actuaste muy bien. si es, ok, Súper si es que- bien. pero yo pude haber sido más cortante todavía. Yo pero pude ya haber sido rozando- más zorra. También, pero también rozando rozando pero lo honesto. maleducado, Sí, también. rozando lo maleducado, ¿entendés? Tipo, ¿qué pasa? Yo lo mejor que pudiese haber hecho en ese momento, a favor de Mariela, digamos, es abrir la puerta, ver que era ella, cerrar la puerta e irme. Pero eso ya es maleducado. Supongo. Me está dando hasta calor con este juego, me estoy emocionando. Supongo. Supongo que no vas a conectar con nadie. Enchúfate, mijo, tranquilo. Supongo que supones que tengo mucha capacidad. Quizás es por miedo que lo dijiste. La capacidad me Mata y no aguanta. Supongo que si hubiera sido yo el del parque, no lo hubieras ocultado. Seguridad, seguridad. Supongo que al que más le dolió que al que más le dolió ese parque fue un tal Sebastián. Te tienen arrinconado, bro. Sí, de hace rato. Ya rindas. Una pregunta, Ale. ¿Qué te gusta a ti de Jessica? ¿Qué me gusta a mí de Jessica? No, Me gusta su contéstale, capacidad de Alejandro. leerle a la gente. Su ver una mirada. inteligencia emocional. Sí, la Sí. tiene. Ya la no tiene. Te soplo, te soplo. ¿Por qué te gusta hablar de Edmundo? ¿Estás viendo y no? Renier, te hago otra pregunta. ¿Qué te gusta vos de Shirley? Dale. Y se lo damos en 3, Responde, 2, hombre. 1, ¡tiempo! Suéltalo. Seriedad. A ver. Pero es que yo a ella no la besé. No, y por eso. No. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta no. de Shirley? ¿Te gusta? Su manera de leer a la Su capacidad de leer a las personas, Jessica. No inventes. ¿Qué te gusta en realidad? ¿De qué? De Shirley. De Chile, de gustarme como que. Físicamente. Físicamente, ¿Qué te como atrae de cualquier ella? mujer que estamos acá. Si Pues tú tuvieras que para darle mí- un adjetivo, para mí- ¿cuál le darías? No, para mí todas son chicas interesantes. Puedes decir una virtud. Todas son guapas. No, una virtud de ella, pues. No sé. Como persona, no así como que... Virtud, no sé, no sabría qué virtud decirle a Chile. No sabría. Bueno, físicamente, ¿qué Ah, rasgo reconocerías en ella? Que digas, esto está chido de ella. Es que todas son guapas. Mira, Muy aparte que estemos en este reality, por algún motivo estamos en la que estamos, sin saber lo que iba a pasar. Y sabemos que esto se va a acabar. Tú, al menos tú y yo, vemos a esa persona para nuestra vida o intentamos verla. Acomodándole a nuestra vida, a nuestra realidad, a lo que tenemos allá.
Esa es la pregunta, porque muy aparte que esto sea un juego, muy aparte que las dinámicas, muy aparte... Por eso te digo, eso. Y aplicamos los juegos y la dinámica a la vida uno real. no- ¿Cómo pero actuaría? yo, por ejemplo, no sé si es recíproco, ¿sí me entiendes? Es que eso da miedo cuando no es recíproco o cuando parece recíproco. En este caso que ella dice que Mariela siempre le ve, a Alejandro siempre le dice que sí, que estoy contigo, pero hace acciones. Bueno, Mel, vimos a tu ex Haciendo en realidad, bailando solito, Ya, por ahí, bueno, mojándose tú el dices, pelo, pero, estaba bailando tengo que solo, escuchar. parchado. La culpa no es de ellos. Yo creo que Él sí. puede hacer lo que y cuestionó a sus Por eso yo compañeros siempre que y digo, dijo, hey, no, es que por lo tus hice años moderado. se terminó. No se quitó la camisa. Ahí es cuando tú ves lo que tú quieres de verdad. Por eso yo a veces digo, en serio, bro, de que por unos 6 años va a terminar mi relación. Puede influir. Sí. Yo, por ejemplo, te digo, ve, Alejandro, te va a molestar. Pero tú vas y hablas con él. Tú sabes la cizaña. A mí no me tiran cizaña aquí, pero me la tiran afuera, que es peor. Que es peor. Que es súper peor. En las redes sociales, escuchar, leer. Ay, no te das cuenta, Elizabeth te utiliza, Elizabeth no te quiere. Mira, lo que diga el público es una cosa. Yo estoy eligiendo una mujer para mi vida. No para el público. No para el Que público. va a vivir con ella sos vos, el que va a tener una vida sos Es vos. para mi vida. Si a mí me gustara Shirley, yo no estuviera con Melissa. Eso ¿Será? es todo. Obvio. O sea, tienes... Eso yo sí lo veo así, yo la estoy verdad. seguro completamente. Yo no estoy para perder el tiempo. Yo no me viajé miles de kilómetros para estar perdiendo mi tiempo. ¿Ok? Si a mí me gusta una persona, voy a estar con esa persona. Yo he sido de los que he estado siempre, cuando intento con una persona, solamente con una persona. Yo nunca he estado intentando con varias. Pero no juegues esos juegos. Pero yo no es que lo estoy jugando. Yo sé que Ranier quiere arreglar las cosas con Melissa. Por más que ahora esté en una posición bastante orgullosa, sé que él se muere por arreglar las cosas con Melissa. ¿Qué es lo que pasa? Él se limitó demasiado ya dentro de la relación a un punto que ya no es sano. Y en algún momento pasó lo que pasó ahora, que iba a explotar. O sea, tenía que ser él. Entonces yo creo que para que la cosa funcione, Melissa tiene que empezar a ceder algunas cosas. Él me dijo a mí como que no, parce, ahí ya no pasa nada y yo tampoco me iba a meter en un berenjenal pues, para el cual no estaba preparada. Que no había nada, que yo no sé qué, bueno, lo que haya dicho. Pero luego pasó esto, lo del cuarto. ¿Y vos por qué lo perdonaste? Es que Sebastián, es que O bueno, no, ni siquiera lo perdonaste, o sea, lo estabas conociendo. Es que yo lo estaba, o sea, si me en entiendes, algún es que punto, él y yo exacto. no teníamos... Como que cediste. No, es que llevábamos una semana de conversar. Ok. Es problema de él lo que haga o no haga. A mí simplemente sí me molestó porque cuando tú estás conociendo a una persona y la otra te sale con que todavía se escriben y que todavía se hablan, pero lo que me pareció muy raro es que ella no me lo haya dicho a mí personalmente, sino la forma en cómo la trajo. Lo dijo alrededor de la casa, pues. Sí, y primero mandó a tirar pullas. Que Primero de mandaron hecho tengo entendido que, o sea, esos 2 días no se iban a comentar en la casa, que fue la tarjeta. Entonces esa fue la yo- tarjeta y eso exacto. no se iba a comentar, se supone. Que lo que a mí, parce, ¿sabe qué? A mí lo que me dolió ni siquiera fue que se hayan visto, sino la tarjeta amarilla que me dieron por el comentario que hizo ella. ¿Sí me entiendes? A todos, todos estaban ofendidos con eso, porque Porque se, sacó... se dijo una cosa que se supone que era en secreto para todos. ¿no? Exacto. Y si ella quería realmente desenmascararlo, ¿por qué no me cogió a mí en el camerino como una mujer hecha y derecha que es? Porque yo tampoco me voy a prestar para el jueguito. Y me dice, Melissa, mire, está pasando esto. Pero es esto, que da esto, la esto". vuelta, es que de alguna manera yo siento que ellos han querido conservar el gusto que se tienen. Yo creo que ahí había... No, mira yo lo que creo. O sea, en ese momento y ahora, o sea, se sienten cómodos con ese gusto. Bueno, entonces que sean serios y a mí no me metan en el jueguito, Sebastián, porque yo no estoy jugando.
hermano. Y fuimos moderados, ¿verdad? Claro, Fuimos pero muy estuvimos a moderados. 7 metros de distancia. Sí, súper lejos. Mantuvimos la distancia y no nos quitamos la ropa. Claro, no. Ay, qué aburrido. ¿Cómo se moja la greña, güey? La greña le dice. Voy a peinar. ¡Qué calor! ¿Qué no se quitan la ropa? A punto. Hablando de eso, ¿por qué no se quitaron la ropa? Porque hay que estar moderados, no ves que Porque tiene pareja, distancia. moderados. Eso fue un baile moderado. La distancia tiene que calcularlo así, ¿ves? Claro. Ahí estamos bien. Eso fue un Para baile no moderado, contagiarse. ¿me entiendes? ¿Fue moderado o no fue moderado? Sí. Bien. Doy mi aprobación. Bien. No, qué aburrido, la verdad. No es lo que. Y hacer las cosas que te Ya. gustan sin faltar el respeto a nadie. Exacto. Obvio. Me divertí nomás y no hice nada malo. Exacto. ¿Y por qué se suscitó que tú planeaste el contenido también con Rainier? Porque yo no sé qué fue lo que pasó entre ellos. Yo no sé qué fue el pedo que pasó entre ellos. Bueno, yo sí sé, Que al básicamente otro- fue porque fue un momento a otro que ustedes terminaron juntos. que al otro no entonces le eso- gustó, que al Ok. otro no le gustó, entonces dijo no voy más, lo intento con otra persona. Y como que de esas personas que van a jugar contigo, pero se les sale el tiro por la culata porque sí se enamoran y empiezan a sentir cosas. Entonces como que el plan principal no le salió. Eso es como yo lo veo, así es como yo lo veo, como que su plan principal no le salió. Baby, o sea, y no... Y no lo esta- tomes como cizaña, sino que te lo pregunto sinceramente. O sea, ¿tú no crees que de pronto la que está metida en la vuelta sos vos y no él? Yo a veces O sea, la me que, lo- la que está metiendo sentimientos. Obvio. O sea, precisamente por eso es. Obvio, lo que pasa es que me confundo. Te entiendo. Me confundo por acciones De él mismo. de él mismo y cosas que dice y hace. O sea, yo ayer, por ejemplo, me sentí súper incómoda con la situación, porque llegué a pensar incluso esto, pues a este man, pues, ¿qué le pasa? ¿Le importa más el qué dirán los demás o lo que yo diga? Y la verdad, te digo, o sea, a mí sí me afecta. Duele, pero no va a matarme. ¿Qué te afecta? Y ¿Que es al man le como- guste ella? ¿Que ellos se gusten? No, a mí ni siquiera me afecta eso. Que no sean sinceros conmigo y que no me digan las cosas como son realmente. Bueno. Tú has tenido relaciones, largas, cortas, lo que sea. Tienes un man a tu lado que te quiere y ves que le atrae a otra mujer. Pero es que no convivís con la mujer que le atrae, ¿sí me entiendes? La realidad allá afuera es que hay distancias. Y si el man va a hacer lo que va a hacer, lo hace a tus espaldas escondidas, y a obviamente. escondidas. Acá no, acá todo está expuesto. Entonces ahí es cuando tú debes sincerarte. ¿Te quieres ir? No, no, no. Nos bajamos. Era una distancia prudente. No, Y pero sigamos hablando. lo que a ella le molesta es que tengas contacto conmigo. Igual aunque sea Que- 2 metros. Claro. O sea, que compartas tiempo conmigo le molesta. Y lo sabes. Una de las cosas que yo tengo que demostrar, todo el mundo me lo dijo, es, mira, demostrate que vos sos alguien seguro. Y bueno, Tú quieres que ella confíe en ti sin tener que caer en estos extremos. también quiero mostrar que, en realidad, ni siquiera mostrar, también quiero que me entienda un poco y que ella sepa. Yo también tengo carácter que quizá ella también debería respetar. Es algo que es que se nota. ¿Qué cosa? Que hay algo, o sea, tal vez no es un gusto ni una atracción, simplemente hay una chispa, a lo mejor Es que no hay nada. mínima. Hubo un interés en su debido momento, hubo un interés. A mí de verdad me interesó mucho ella en su tiempo. Pero tuvo la oportunidad de conocerme y quizás en aquel tiempo yo no estabas supe tan suelto ni tan o no estaba tan suelto o no supe quizás cómo entrarle. Pero ya como mismo yo me intereso, me desintereso así rapidísimo. Si yo tuviera el mínimo de interés por Shirley, el mínimo, yo no estuviera con Melissa ahora. Yo no estoy jugando con una mujer y pensando en otra. Yo no estoy para ese tipo de jueguitos y mucho menos aquí en el tiempo que tenemos. Y mucho menos le hubiese pedido a Melissa que fuera mi novia. Pero es que ni...
Ni siquiera la busco Es a que no- Chile. Que ni siquiera la busco, Andrea. Ni siquiera la busco. Créeme que ahí no hay nada. Si hubiera algo, estuviera buscándola, estuviera platicando con ella, lo que sea, pero no hay nada porque no la busco, no me interesa para nada. ¿Ok? En vez de estar diciendo sí, Claro. sí, sí, mi amor, o sí, 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 ¿entendés? Así te sientes. En parte, en parte. Sí, yo te veo siempre como con miedito a actuar, a decir, a comentar, a participar. O sea, siempre estás como... Claro, como que súper diplomático, qué va a pensar, cómo se va a sentir. No la quiero, no sé, hacer quedar quizá... Pero a lo mejor eso es lo que ella dice, ¿sabes? Que ella no espera tener que pedirte las cosas, sino que salgan de ti. Y lo que a ella le molesta es que no nace de ti lo que ella espera de ti. Ok, entonces ya llega también un punto donde yo voy a decirle, ¿sabes qué? No van a nacer de mí porque no soy yo ese que vos te estás imaginando. O sea, o me construís o también tenés que ceder vos algo, ¿entendés? O sea, definitivamente no soy yo el hombre que vos estás idealizando, que yo estoy seguro que no lo vas a encontrar en la faz de la Tierra. Estoy seguro que no lo vas a encontrar. Se está sobreidealizando a un hombre y es algo utópico. No existe alguien que adivine lo que ella quiere en todo momento. Yo sí he sentido que a ti sí te ha gustado Renier y que tú sí estás enganchada. Y aunque estés muy enganchada a él y ahorita te estén doliendo todas esas cosas, tú tienes que entender que irte no es la salida. O sea, tal vez ahorita las cosas no estén funcionando, pero no por eso tú tienes que dejar de ser Melissa Gate. Tú puedes seguir siendo Melissa Gate aquí estando sola, estando tranquila y dejar que pase un tiempo, dejar que tengan un espacio y ver cómo se dan las cosas. Mira, la situación Pero al final... tomar la decisión de irte, y fue algo que tú me dijiste ese día, o no recuerdo si fueron esas las palabras, pero yo me sentí así cuando dije me quería ir. Cuando yo lo pensé dije, estoy actuando como un cobarde. Y salirte, tú que eres tan fuerte, e irte por esta razón, sería actuar como una cobarde. No, pero es Tú que no eres cobarde. otra cosa es que él tampoco le pone fin a esas cosas, ¿sí me entiendes? Es que ustedes ya formalizaron la vuelta. Por Incluso mira... Pero ahorita mismo no terminaron. ¿Qué? Ahorita mismo no terminaron, pues. Pero una relación de una semana. Incluso mira, yo veo la coquetería entre él y ella. Y a mí me das como risa, parce, a la final, porque pues yo no tengo nada con ellas formalizado. ¿Ves? Y quizás no lo hablamos, pero eso también te limita. También te Obvio. limita a tú querer decir, hey, marica, formalicemos las cosas. O sea, porque a nadie que a ti te interese para tener algo serio, pues te va a gustar que esa persona, si están tratando de tener algo, pues le parezca chistoso que se guste con alguien. Eso no es chistoso. No, y que marica. estén haciendo comentarios todo el tiempo. Son los comentarios. Evite, no se creen pues tan personas tan serias o digamos las cosas tal cual y como son, no. Así estoy contigo, pero me gusta la otra, lo tomas o lo dejas y ya uno ve si lo toma o si lo deja. Bueno, básicamente es lo que te está diciendo. Yo, por ejemplo, no voy con esas cosas. Bueno, es lo que te está diciendo Conmigo es todo, ¿no? indirectamente. Que diga de una vez y si no, pa' echarle el ojo a Melfi. Con todo el respeto del mundo, yo ya llegué a la conclusión y pienso de que eso ya no va a funcionar. No va a funcionar porque tú no puedes estar con una persona si tú le quieres cambiar su personalidad por completo. Lo que yo le digo a Renier es que ella le estaba haciendo un papel en blanco y estaban escribiendo y haciendo lo que ella quería que él fuera y no se puede. Es como decirle a Melissa, deja de ser tóxica, como ella dice. Entonces no se puede. Tú tienes que dejar que la pareja que tú tengas sea esa persona y que eso te haga a ti feliz. Si como esa persona es, a ti no te causa felicidad, entonces no puedes estar con ella. Así que yo siento que ellos se deben una conversación bastante seria y en mi opinión, yo no continuaría con esa relación. Es que mira, es que volvemos al tema de que ella explicó cómo era ella y tú estuviste de acuerdo. Fine, está bien, pero mira, ella desde un principio dijo que ella no tiene amigos, que ella todo lo hace con su pareja, que ella solamente con su pareja y ya. Si tú eres una persona que a ti te gusta tu tiempo libre a solas, que a ti te gusta tu tiempo con tus amigos, que a ti te gusta tu tiempo con tu familia, que a ti te gusta tu tiempo con tus amigas, y que no está ella incluida en ese tiempo, porque el tiempo de ella es de ella y tu tiempo aparte es aparte, no puedes estar con ella, porque ella es una persona que ella siempre quiere estar con su pareja.
ella no le, ella lo que dio a entender y lo que nos dijo claramente fue que ella ni amiguitos ni amiguitas. Entonces, René, o sea, son muchas señales que te ha dado que yo creo que tú no estás entendiendo y eso es lo que todos te estamos diciendo. Mira, el punto No es- puedes bailar, no puedes salir con tus amigas, no puedes hablar con tus amigas, no puedes salir con tus amigos. El punto es que yo lo que le quiero hacer entender a ella es que tenga confianza en mí. Al tener confianza en mí, entonces yo podamos estar mejor, ¿me entiendes? Podamos hacer una relación más sana, más tranquila. Es que aquí hay dos errores. O sea, pero por eso te digo, ustedes terminaron la relación. Sí, está reciente, todo obviamente tienen la cosa caliente, pero lo que voy, ni para ti ni para él es sano ahorita mismo seguir discutiendo, porque ahorita mismo todo lo que se van a tirar es piedras. Entonces, tío, toma tu espacio, deja que las Es que cosas la que fluyan. Tú tira- llegaste aquí sola y la tú has que- hecho un papel aquí sola desde el principio. La que tira piedras, mira, ni siquiera soy yo. Es que está como en un papel de su ego y su arrogancia que yo digo como que, ¿qué es esto? Es que ya hay un punto en el que se mezcló todo. ¿A qué me Eso no refiero? va conmigo. Se mezcló el hecho de la cohibición que él sentía por parte tuya para bailar y para ser él. Y explotó después. Y porque te digo que explotó, de que él dice explotó. como que yo puedo hacer lo que yo quiera, como así que Se me- mezcló el hecho de que a ti te parece que a él le gustaba Shirley y él te dice que no, pero lo que se ve es otra cosa. ¿Ves? Entonces todo ese tipo de cosas se están mezclando y creo que el trato fue excedido. Es como que cállate la boca y esas cosas, o sea... Yo siento más bien que Renier no está para complicaciones ahora mismo. Yo a él lo veo como quien dice Que no esté está para soltero. complicarse. Si estoy bien, si Ajá, no, pues... por eso te digo, si él está demostrando que quiere estar así y tú también te sientes ahorita mismo con que ya estás abrumada de tanta discusión y tanto sentirte molesta por ciertas cosas, tómate un espacio, que él se tome su espacio y como te dije, tú llegaste aquí sola, él llegó aquí solo. Entonces pueden seguir aquí estando solos, date tu espacio y tu tiempo para que las cosas sanen, estar en paz y si entre ustedes está dicho que van a estar juntos, estarán después. Pero ahorita mismo no es sano para ninguno de los dos. Y te lo digo porque tú sabes que a mí me encanta verte, pero ayer te explotaste. O sea, ayer estabas explotada, que yo te miraba en un momento y ya estaba Sino como que es que el man se pasa. Y tú sientes que el man sí se pasa, o sea, en el la tiempo antes y después de la propuesta de noviazgo, el man se ha esmerado por complacerte, porque el man se nota que se ha hecho cosas por no hacerte sentir mal. Lo sigue haciendo. Es que yo noto cosas, pero a veces también noto que lo que hace con la mano lo borra con el ¿Qué es codo. eso? ¿Me Barra entiendes? proteína. Y yo, la verdad, Sebastián, yo sí digo, parce, yo me he portado a la altura. Pero es que ahí llegamos a un tema, Meli. Tú te has portado a la altura de tu perspectiva, pero tal vez él, según la perspectiva que él tiene de cómo él siempre ha sido, él se está portando respetuoso y a la altura. Entonces, a lo que voy, es simplemente las diferentes percepciones que tienen cada uno en una relación. Y ahí es donde lo que él dijo, le doy la razón de que se trabajan, pues se habla, hey, tú ves las cosas de esta manera, yo las veo de esta manera. Lleguemos a un acuerdo de esto. Y Pero eso ahí es fue donde lo yo que siento queda, que y ustedes eso fue dos... en lo que Pero ahí es donde yo siento que quedamos ustedes dos ayer. tienen mucho orgullo, mucho ego y no logran ponerse de acuerdo de que tú dices, las cosas son como yo digo y él dice, yo no me voy a dejar mandar. ¿Sabes que Boom, no? explota la ¿Sabes que bomba. por mi parte no? Y te tenés que ver los capítulos porque yo le dije a él, hey, bájale 2 rayitas y yo le bajo 2 rayitas. Eso fue. No, bájale tú. O sea, de una te la cortó, ok. De lo que te perdiste, chiquito. De lo que te perdiste, chiquito. La de una mujer con el cielo y luego la que está guindando para abajo. La de una mujer con sus boobies y un cielo estrellado y otra carta de que no entendiste que estaba boca arriba. No, estaba así. Le tienes que aguantar a mi hijo ahora, porque ya te la tienes que aguantar. Ah, listo, entonces hágale que se le atiende. Esa es la canción del mago. Vamos. Debe de haber empatía de parte y parte porque también hay que ponerse en los zapatos de Mariela, que ha de tener muchos miedos, que ella pasó por mucho, pero yo siento que Alejandro le quiere dar esa seguridad de que habiendo situaciones donde ella no esté, él la va a hacer respetar. Porque una cosa es que tú estés al ladito de esa persona
y haga como que no veo ninguna mujer, no veo, pero eso en es realidad se ve el incómodo. respeto cuando tú no estás allí. Y eso siento es lo que quiso demostrar, que no pasó nada. O sea, yo no veo que la situación estuvo mal, la veo. No, yo tampoco. Yo no la veo Pero tampoco sí que veo que a estuvo mal. Mariela sí le va a molestar. Ah, bueno, a Mariela claro. sí le va a molestar porque ella se lo ha dicho. Claro, o sea, yo digo Para que está mal nosotros es muy por lo normal. de ella. Por mí no, por mí incluso, es como lo de Renier, por mí que le va, o sea, por mí puede bailar aquí enfrente de todas, pero ya que solo me baile a mí. Obvio. Punto. O sea, ¿me entendés? O sea, el punto es viéndolo desde la perspectiva de Ven, quién Jessica. sale afectada. Ya. Exacto. Aquí hablando, susurrando, murmurando. ¿De qué No hablan? sé, ¿De lo de los Renier? bailes. No, Bueno, ¿qué pero pasó con de Renier? Yo no sabía. Alejandro. Ah, sí, que estaba hablando contigo. Ah, pero se vio que fue en plan amigos, todo chévere. Ah, lo pasaron. No, pero No, es que yo lo vi aquí. No, que Ah, estamos pensé que diciendo lo habían que puesto no en la está panela. malo, pero a Mariela le va a incomodar. Y nosotros no lo vemos malo. Porque eso Bueno, y ni tampoco, supongamos, imagínate que Mariela de la noche a la mañana diga, ya no me enoja esto. O sea, ahorita, sin embargo, que llegue a la casa y diga, bueno. Ah, bueno, ya. ¿Qué imagínate. piensan ustedes que va a Es decir? que yo no siento que estemos haciendo No, nada es que no malo. hiciste Es más, nada malo. hablamos todo el tiempo de ella. Y yo creo que Ni hablamos. digan eso, que más le vamos a decir. O sea, Por eso no te digo. entiendo. Realmente no es que canse el tema, es necesario hablarlo porque hay que dejar todos los puntos claros y que ambas partes estén seguras de lo que quieren y de lo que está pasando. Lo que yo le digo a Mariela es, tienes que hacerte la pregunta de que Alejandro es perfecto en todo, pero tiene ese defecto de que tiene que decirle qué hacer, cómo actuar en ciertas situaciones, repetírselo constantemente. Pero pues uno se tiene que hacer la pregunta, ¿vale la pena estar con él aunque él tenga ese defecto o vale la pena terminarlo simplemente por ese defecto? Yo no lo haría. Lo que yo le digo a ella es que las cosas se manejan con el tiempo, se pueden mejorar. Entonces yo siento que ellos tienen que sentarse a hablar, tocar este tema, dejar los puntos claros y de una vez ya decir, ¿vamos a hacer esto o no lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Ese león que llevas dentro siempre lo vas a tener en tu mochila, pero tienes que tener cuidado porque se puede convertir simplemente en un bufón. Y no es ni siquiera un bufón Van a seguir con esa hueva. para los demás, es un bufón para tu propia vida. La base de la lectura mía es el presente. Tranquila. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué hicieron por allá? Tranquila. Ah, ¿Y hoy qué hicieron? hemos conversado, hemos jugado a ¿Que tuvo cuarto rojo el nuevo? la tiradera. Sí, ¿adivina con quién? Con Claudia, ya me dijeron. ¡Cuánta alegría! ¿Qué ¿Cómo estás, bebé? ¿Tú estás bien? Ya hace falta la diabla en esta casa. ¿Segura? Sí, cuando escuché a decir, huevo, por ahí, yo dije, ha llegado la diabla. Ante tú hacer lo que quieres hacer, primero trata de arreglar las cosas bien y dejar las cosas claras. Decirle, hey, mira, tú no... Porque si no, luego te tienen de la correa como a Renier. No, pero es cierto, o sea... Si no te va a durar 10 días la relación que me duró. Correcto, ¿entendés? O sea, La gran torre. justamente porque la quiero, tengo que velar porque la relación pueda ser sostenible. Exactamente. Para eso, tengo que mostrarme como quien soy y plantarme ciertas veces de manera determinada. Sí. Y decirle, mira, ok, yo entiendo que vos tengas tu pasado, yo entiendo que vos sos de tal manera, pero yo también tengo cosas así que ahora mismo no las voy a poder cambiar así. Y Con como un yo te abrir y cerrar de comprendo, ojos. tú también tienes que comprender. Tal cual. Entonces construyámonos juntos, pero es un proceso. Mira, por eso fue, tú sabes que una de las cosas por las cuales yo le pedí a Melissa que fuera mi novia, una, porque de verdad me interesa y quería ponerle título a esto y quería que ella fuera mi novia. Ya. Aunque todavía quedaban puntos por aclarar, yo dije, bueno, o sea, no quiero perder más mi tiempo, le voy a decir, mira, seamos una relación y todos los problemas solucionémoslo, pero como una relación que somos. Construyamos todo esto juntos y que sea, que las soluciones, pero que seamos como pareja ya, no como que todavía hablando, ¿me entiendes? Sí. Y ya es muy diferente las cosas. O sea, se ve muy, muy mal que tú por un pequeño problemita decidas terminar una relación en vez de solucionarla. Exactamente. Entonces, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está eso que tanto decías que me querías? Tóxica. ¿Me entiendes? Entonces, si cada vez que hay un problema prefieres terminar la relación, ¿qué tanto amor tienes hacia mí? Jessica le dijo, ¿te gusto? Bueno, o sea, atracción, dice, hay atracción. O sea, aquí
si quieren formalizar sus relaciones, formalícenla y no sea después que llegue alguien y se las quite. No, o sea, heavy, soy cansada mentalmente. Me duele la cabeza, lloro en la mañana. Me oye, pero no me escucha. No hace el ejercicio de la voy a escuchar y voy a mirar qué siente y me voy a poner en su lugar, no. Si es que uno llega y ya más o menos está en las parejas establecidas, no te queda prácticamente otra que ir a jugar a romper parejas. En la guerra y el amor todo se puede. El ratoncito está dando vueltas ahorita en mi cabeza. Te pusieron si te pusieron eso, creo que te están enterrando. No entiendo. Porque yo Están lo mismo haciendo hice la con Andrés, macumba. acuérdate, en la casa de al lado. Le El puse dos amarre, el florcitas amarre. como El amarre para que ya deje de ser y esto tóxica. como que de que el Una tiempo, piedra. Una piedra. Una fuiste piedra, en mi es hecho zapato. ahí el Flores, guaragurú. Porque ya te y enterré, tiempo. porque ya te enterré. María Y Emilia, ya todo el significará tiempo. esta piedra. Aprovecha el tiempo, si no solamente voy a hacer como una piedra en tu zapato. María Emilia. Melissa, ¿puedo ser una piedra en tu zapato o el camino para que recorras? ¿Qué pasó? Melissa, tú solo vas a Tú ser tus mala. perradas de la brujería. Tú solo vas a ser mala, Melissa. ¿Eh? ¿Y no lo vas a buscar para hablar? Sí, es que hoy No día, lo tengo, hoy día es que ya no lo tengo, pues es que yo no lo tengo por qué buscar a él. Obvio. Él es el que me tiene que buscar a mí. Ayer no me trató como, me hizo quedar como una pendeja delante de todos. Y aparte de situación todo, actual. llega y me grita y me trata hagamos mal. este show. O no se acuerda cómo me mandó a callar la jeta, a cerrar el hocico. Sí, te dijo, cállate la boca. Imagínate, y yo a él cuando le he hablado así, nunca, nunca. Ya no me habían mandado para acá. ¿Dónde están? Oye, pero ¿qué pasa? ¿Qué lentitud? Vamos, chicos, más emoción. Hello, hello. ¿Qué tal, chicos? Los tenía abandonados. Yo sí me interesa la relación y yo sí lo quiero arreglar y yo soy más madura. No creo que le pase nada a Melissa si va y le pide que hablen. Es que, ¿sabes qué? Yo creo también que él tiene que reconocer el error. Y si no lo va a Es que él no reconocer, lo reconoce. no lo va a canalizar y no lo va a modificar, entonces ¿para qué lo va a buscar ella? ¿Me entiendes? Es Pues como ya que si no ven, lo reconoce, quiero pues buscarte ya. para perdonarte y para hacerte creer que vas a entender el error cuando no lo está No, él entendiendo no lo está buscando no para no reconocer el error. Él no la quiere buscar porque ella lo terminó. Bueno, y él peor, está o sea, muy encima ofendido porque lo terminaron. Encima le da, o sea, es que yo no tengo nada en contra de él, es más, yo defiendo porque digo, yo no me enojaría por un baile, ella sí, ok, está en su derecho, hay cosas que para él, para mí, o no para mí, pero para él No puede ser es muy el estúpido, baile, para es ella el no. contexto. Claro, es yo el entiendo. contexto, ¿me entiendes? El contexto de la situación. Lo que sucedió alrededor del baile es eso. Lo que sucedió alrededor. Ya, quiero dejar eso claro. Él puede hacer lo que le dé la gana, porque de hecho nunca le he dicho que deje. Si ha cedido, ha dejado de hacer cosas, es porque él ha querido hacerlo, no porque yo se lo he pedido. Nunca le he dicho, deja eso, deja, nunca. O a ver, ¿dónde está grabado? Nunca le he dicho nada. Si él dejó de bailar, si él dejó, era por algo sería. Lo que pasa es que empezaron mis cizañas a decir, ay, es que Renier ya no es el mismo, ay, es que Renier yo no sé qué, ay, es que como él se deja influenciar por lo que él dicen los demás y le importa más lo que el resto piense que lo que pienso yo, entonces dijo, ay, bueno, entonces tienen razón, voy a empezar a complacer a todo el mundo. Entonces tú no puedes tener a todo el mundo contento. Renier, ¿cómo te sientes de todo lo que pasó esta mañana y específicamente esa conexión? Bueno, la verdad que no me siento nada bien por las cosas que ella dijo. O sea, si en un punto me quedaba claro que quería de verdad arreglar las cosas con ella, ahora mismo con lo que dijo me queda como un poco confundido, ¿no? Porque lo que dijo nada que ver. ¿Específicamente qué? No sé exactamente las palabras, pero sí sé exactamente lo que dijo, que como que entre Ivy y Chile había una atracción, como que yo estaba haciendo contenido, como que entre Ivy y Chile estábamos acordando todas las cosas. O sea, eso nada que ver. Y si hay algo más que argumentar, por favor, te doy la palabra para saber exactamente qué fue lo que ella te dijo. No, amigo, te aclaro. No fue exactamente que dijera que tú estabas haciendo algo con ella.
o que estaban concertando un contenido que él podía llegar a pensar. ¿Por qué? Porque tuvimos una plática de amigos, de parceros, hey, de ti también se ha dicho eso con él. Entonces, como que el recorrido entre ustedes ha generado suspicacias en ambas casas. Entonces ella está muy entregada realmente a ti, ¿ves? En este punto. Entonces a ella le queda la duda del gusto que hay entre ti, entre tú y Shirley. Y no solamente eso, ella dice que hay momentos en la casa de las chicas en el que se escucha constantemente ese rumor, ¿ves? Como que se cuchichea. Que son solo rumores. ¿Cómo no? Como que la alteran, ¿ves? No, pero es que son solo rumores y hasta más pienso que lo hacen hasta para molestarla. Si hubiera un gusto por Shirley, yo no estuviera. Ella lo mencionó, de hecho, que quizás Desde era que por yo molestar. empecé a pretender a Melissa, yo he estado todo el tiempo con ella. Cada vez que estamos juntos, todo es con ella, y no le he dado ni siquiera un motivo para hacerle creer que yo le tengo un interés hacia Shirley. A lo mejor lo del baile específicamente, porque poniendo el Ay, Vanessa, ejemplo, por favor, tú sabes dónde estamos. espérate, si Shirley todo el tiempo dice que le bailes y ponen música y bailas, entonces ¿a quién estás Pero es que complaciendo? ¿A Shirley o a el Melissa? baile no fue exactamente para Shirley. ¿Quién dijo que el baile fue para Shirley? Yo nunca dije, hey, Shirley, este baile es para ti. Rey, Una cosa muy diferente, habla de perdóname por miradas favor, también. pero una cosa muy diferente es bailar aquí a través de una pantalla, a yo ir a casa de la chica y bailarle enfrente a ella. ¿Ok? Mira, yo no sé si es Aquí película de no, Melissa, entonces tienes pero que ver, Melissa habla tienes que poner también las de cosas que también en tus una celos balanza. se miran mucho. Papi, esos son peliculeos, ¿me Bueno, entiendes? pero Porque yo, tú o no sea, yo puedes- te lo digo lo que hablé con ella, pues, o sea, porque de pronto tuviste un momentico, yo te estoy hablando de lo que hablamos a profundidad. Ella habla de que hay miradas constantes, o sea, que hay una atracción en el ambiente. Ah, sí. Eso es lo ¿Así que- lo ves tú también? ¿Cómo? ¿Así lo ves tú también? Creo que hay una atracción. Entonces, ¿qué haces con ella entonces? Si piensas que hay una atracción hacia mí, ¿qué haces con ella? Y Es si ella que- piensa que hay una atracción mía sobre Shirley, ¿qué hace ella conmigo? Es que en este momento estamos en un desarrollo de poder formalizar algo. En un desarrollo. Nos estamos conociendo. No sé si tú te has dado cuenta, aquí estamos en un contexto en el que todos estamos viéndonos constantemente. Es diferente, es más, Melissa me lo dijo. Hey, afuera cuando a ti te gusta otra persona o cuando te llama la atención otra persona y tú tienes una relación, tú tienes la capacidad de alejarte. O de ponerle los cachos. Exacto, pero ¿cómo lo haces? A escondidas. A escondidas. ¿Cierto? Hecho. Acá, ¿qué pasa? Parce, nos estamos viendo todo el tiempo. Entonces, lo que le molesta a Melissa es esa constante de parte tuya y quizás de ella, de esas miradas, de ese Lo que pasa coqueteo, es que hay inseguridad en ella misma y no se siente segura entonces de la persona que tiene al lado. Porque ¿Tú has llegado a un acuerdo con ella referente a los bailes? Porque también hay que ver, si Vanessa, llegaste a un mira, acuerdo y no. te ponen música y vuelves a hacer lo mismo que no le gusta, también, porque tienes que asumir también la parte tuya de lo que le has dicho a ella. es que nunca llegamos a un acuerdo. Ok, eso es otra cosa. Y yo lo veo en el punto de que dije, ok, bueno, bailo, pero va a ser a través de una pantalla. No es lo mismo que yo vaya a casa de las chicas, me quite la ropa y empiece a bailar delante de las chicas como lo hacía antes. Yo eso no lo hago. O sea, un Entonces baile- una pantalla es la diferencia, ¿no? ¿Qué tiene Una qué pantalla es la sentido tiene diferencia. Baila en una pantalla. ¿Qué sentido? Dime qué sentido tiene el baile atrás de una pantalla. Es como que tú estuvieras viendo una película y de un hombre bailando. Otra cosa que hizo referencia a Melissa es, No, no, no. es acerca de la moderación. ¿Qué pasa? No hay una moderación. Hablemos de nuevo lo de la pantalla. Ponen doble pantalla, tú estás bailando, ves que Shirley está en pantalla. Parce, usted se quita la camisa, usted se muestra más. Y si usted está con una persona, obviamente a esa persona le va a molestar que tú estés provocando a una persona que tú sabes que hubo un gusto. Y es diferente, pongo ejemplo Alejandro, que simplemente hubo un acercamiento. Entre tú y Shirley hubo más que eso. Entonces son cosas que, a mi parecer y mi humilde opinión, en una relación afectan. Bueno, pues Y a ella la afecta. En mi humilde opinión creo que estás muy equivocado. Le digo a Donda y siento a veces que él no quiere, como es hombre, quiere verse como que entonces él me dice que eso pasa, que aquí tiran mucha cizaña, dice él en la casa de los hombres, aquí tiran mucha cizaña. Entonces no quieren verse como Renier, que hay, que lo dominan o que. Y eso es lo que no quiero, simplemente le comenté una cicatriz que yo tengo, una inseguridad que tengo, que él no tiene culpa, estoy clara, él no tiene culpa, pero se lo dije, si él a mí me dice, Mariela, me molesta, me incomoda tal cosa, mi prioridad es él, yo quiero hacerlo sentir bien a él.
Y no voy a dejar de ser Mariela, no voy a dejar de ser simpática con los hombres, no voy a dejar de ser agradable con los demás. O sea, pero sé tantear y tengo intuición y sé qué hacer para que mi pareja se sienta bien y cómoda y segura conmigo. Y él no me lo da eso. Entonces, ese es mi punto. Y ayer en la plática se iba por la tangente y decía, decime, ¿qué es? ¿Qué querías que yo supiera? ¿Que Vanessa iba a hacer un juego? Tengo ¿Y que que él iba a hacer? adivinar. Ajá. Y se va por la... No, hay que tener criterio propio nada más. Te pido criterio propio. Sí, Y yo le decir expliqué con eso. palabras amables, Vanessa, porque él dice, ¿qué quieres que diga? No, no voy a participar. No, decirle, Vane, qué pena, prefiero no participar. No quiero sentir incómoda. Pero él no quiere, siento que él no quiere verse como el hombre que Mariela dijo que él... No. Entonces se va por la tangente y sale con otras cosas. Entonces, y lo peor y lo que me pone mal es que yo lo quiero, ¿sabes? Claro. Ya hay sentimientos. Obvio. Si no hubiera... Adiós. Chao. Ni hubiera regresado, creo No, yo. no hubiera regresado. Entonces siento que yo sé que es recíproco, pero entonces voy a lidiar con eso, voy a tener que lidiar con eso. Y yo ya estoy harta de... La gente a mí me está hartando en redes sociales, me están comiendo viva por lo de la carta, el episodio del lunes de la carta, que yo di un paso atrás y no, ya rayas con lo mismo, perdonalo, él está haciendo... Pero es que yo estoy sintiendo, yo sé la cruz que tengo, yo sé lo que le he comentado que me incomoda y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Entonces, esa es mi incomodidad. Y yo sé que ayer fue una con ese juego, con lo que se hizo grandísima esa babosada, porque no es el juego, no es eso. Es que hace 4 días yo hablé con él, en donde yo ya espero ver una actitud diferente, y yo sé que no va a ser de un día para otro. Por ejemplo, del cuarto rojo, yo le escribí y le dije, gracias, te agradezco porque te comportaste muy bien. Claro, yo hubiese esperado también otra actitud, pues, o sea, él estaba... perdón, cuando dice que le dijo, ¿te gusto? Bueno, o sea, atracción, dice, hay atracción. Porque él dice, él es sincero. Titubea mucho. Ajá. Entonces yo hubiese esperado otra, pero no, pero él actuó bien. Y yo le escribí y le dije, me siento orgullosa, gracias por darme mi lugar y hacerme sentir querida y especial. Y se lo dije. Porque son pasitos que se van dando. Claro. Porque tampoco es que quiero cambiarlo y moldearlo a mi manera porque quiero que sea como yo quiera, porque él tiene que complacerme. No. O sea, evidentemente van a haber cosas que no le van a gustar de mí. Y yo, si lo quiero como pareja, yo voy a cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas cosas que él me diga, no, fíjate que no... Entonces él es muy fresco y dice, no, cuando le pregunten mis zapatos, querías, no, yo no me pondría celoso, yo no. Entonces es bien fácil, siento que no falta un poquito de empatía. Melissa habló de No, sí, tú, insinuación o de moderación, ¿no? Particularmente yo recuerdo que dijo insinuar. Y esa palabra realmente es súper subjetiva. Entonces va a ser siempre un problema que para Melissa sea esto sea insinuar y para Renier esto no significa insinuar. O sea, nunca se va a resolver ese problema, nunca, porque esa palabra es súper subjetiva. Y la segunda cosa es que pongo en tela de juicio de todos nada más, que hay varias corrientes. Justamente hace unos días atrás me lo dijeron, Alejandro, tú dejas saber demasiado cuando te ponchan a Jessica y te pones nervioso y paras de hacer lo que estás haciendo y te quedas así como que... ¿Entendés? Él hizo ahora lo contrario, manifestando que no le hace temblar nada a Shirley y lo están juzgando de que él continuó. O sea, la gente realmente nunca le va a dejar contento. ¡Wow! Creo que Es un fue buen- lo mejor que dije en todo el reality. O sea, dice que Gracias. si actúan con nervio está mal y si Gracias. actúan Con seguro seguridad. está mal. Claro, Es lo que es quiero que somos entender. diferentes. Porque es verdad, el man se pone así cuando entra así. Y cuando el man... Yo he visto, o sea, cuando tú mueves como que no te importa. Sí, ahora entiendo el punto que él dice. Es como que si hubieran ponchado a Chile y yo, ay no voy a hablar. Y la Chile. sacan a se Chile, pone ahora sí nervioso. baila. La saca a Chile. A ver, Vanessa. Y ahí diría, No, si el ¿por qué baile te no pones fue dirigido nervioso así. con Shirley? Claro. Pero ella no ¿Por quiere qué que te pones baile. nervioso? Le hubieran Miguel. discriminado. Es verdad, Vanessa. Puede ser. Esa es Sí. mi pasión de Cristo. Miguel, ¿qué querías decir? Ok, prácticamente acotando lo mismo que dijo Alejandro, es lo que te iba a decir. Todo esto aquí va sujeto a las percepciones de ambos. Melissa es mucho mayor que Renier. Ella tiene una percepción de ciertas cosas que para ella son respeto, actuar a la altura, que para Renier tal vez hacer otras cosas y llegar a otros límites es, sabes, me sigo comportando respetuoso y sigo portándome a la altura. Entonces, ¿qué pasa? Yo hablé también con Melissa hace un rato y por eso digo, yo no desmerito los sentimientos de nadie. Yo también la entiendo que se puede haber sentido incómoda, pero ese problema, ahí sí yo defiendo a Renier de que incluso en el momento, yo estaba pendiente de la pantalla, en el momento en el que pusieron a Shirley en pantalla, Renier estaba, creo que hasta de espalda, porque él se empezó a menear la nalga y eso, y estaba de espalda. Y yo sé que él al principio no se dio cuenta después de que estaba Shirley. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? ¿A qué aspiras? ¿Qué estás dispuesto a dejar? A dar tu brazo a torcer. Óyeme, yo soy cosa seria. Aquí donde me ves,
Pero yo, por No nos alguien que hemos dado aprecio y cuenta. quiero, por alguien que yo quiero, por mis amigas, yo doy todo. Por ejemplo, con mis amigas, yo lo baso en una relación, yo doy todo y me tratan, pues, no, las que tengo ahorita no, mis amigas que tengo ahorita no, pero yo tuve una, me hablaba a las 3 de la mañana, te ocupa que agarrar mi carro, yo soy toda, soy entregada, vos me ocupas, yo estoy. Y así soy en pareja. Y fui tanto en mi última pareja Yo también sé que así. quedé lastimada. O sea, yo fui todo lo que te imagines. O sea, todo. Trabajaba con él. Él no necesitaba decirme a mí las cosas, yo las hacía. O sea, yo lo miraba y nosotras cómo las reaccionaba o cómo mujeres hacía, pum, pum. Es que nosotras las mujeres somos diferentes. Bueno, entonces contigo, Alejo, vas a pensarlo, vas a retomarlo para poder, obviamente, pedirle ser o no ser novia a Mariela. Mira, a mí me gustaría hacerlo, pero quiero que ella también, sobre todo quiero que ella esté segura de que, mira, esto es lo que puedo ofrecer. Claro, esto es lo que puedo ofrecer. Y así, estas son mis imperfecciones. Entonces quiero que ella me dé a entender, sí, ok, intentémoslo, de verdad, para que yo pueda tomar ese paso. Mi pregunta es quiero esto. hacerlo. Si en el juego este de los besos te decían a ti, ¿tú sí te parabas? O sea, por cumplir el formato. Mira, yo realmente... Es que espérate, yo voy a responder por él eso. Espera, me adelanto. Dame un Y después... Déjalo, No, él dice que si sí es por el si es que yo formato. nunca- si es que yo nunca hubiese hablado con Mariela antes, lo hubiese hecho. Pero yo ya sé que ella tiene una sensibilidad bastante grande con esto. Por eso no me levanté y dije, ¿qué hago? O sea, ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, sí, con una pareja te levantarías igual a besar a otra chica que no sea tu novia, estando con pareja. Es que es diferente. Pero él quiere Y ahí es donde respetar el ahí es donde formato. quiero hablar. Espérate, Donay. Ahí es Pero el donde quiero formato hablar. es conseguir amor. Donay, y- ahí es donde quiero hablar yo. Porque mira, te voy a poner una pregunta también hacia ti. Volvemos a las percepciones de que Mariela y Alejandro tal vez son así, un poquito más serios, que a Mariela le molestan muchas cosas. Porque al principio de la dinámica, sí, tal vez algunas parejas que no son novios, que fue lo que me dijiste a mí cuando me levanté a jugar con Mari, que no quería y me dijiste, pero Miguel, si esa pareja no está formalizada, la pareja de ellos tampoco está formalizada. No está La única formalizada. pareja formalizada es Dondai y Elizabeth, no. y antes Renier y Melissa. Y es a lo que voy. ¿Por qué con unas parejas sí pasa que es como que, no, está bien, no jueguen? Y con otras, sí es como que, pero si no están formalizadas, jueguen. Porque ¿a qué voy? Hay 10 chicas allá, nosotros somos 9. Si todos los que estamos aquí fuéramos a jugar a esto, al respeto, a que no voy a respetar a la chica que estoy conociendo, no voy a jugar, entonces siempre una chica quedaría solita y sería súper mal sentimentalmente para ella saber que nadie la escoge. Entonces a lo que voy, si aquí todos seguimos el formato, que creo que es lo que también quería hacer Alejandro, se debería entender, estamos jugando el formato, estamos haciendo lo que nos ponen a hacer. No es que nosotros somos como que, yo sí quiero jugar con todas. Sí, y pero otros por lo no. menos Chris no tuvo un problema con Mari. Pero por eso, a lo que voy. ¿Me explico? O sea, volvemos a las es una percepciones. A Gris no persona. le molestó, a Shirley tampoco Pero- le molestó, lleva bastante tiempo con Sebastián y tampoco le molestó que él jugara con otra chica. Entonces a lo que voy, también hay que entender que es parte del ¿Cuánto formato. lleva conmigo? 2 semanas. Parte del formato y también parte porque donde en ocasiones ha dicho no juego y es parte del formato. Miguel Ángel, quiero platicar contigo. Hoy tuviste una plática con Andrea. ¿Qué pasó ahí? Realmente no entiendo muy bien cuál no fue entiendes, Vanessa? el conflicto o la incomodidad, no conflicto, incomodidad. ¿Que tiene ella hacia mí o yo hacia ella? No, ambas. Tú dime qué percepción tienes de que Andrea tiene hacia ti y tú hacia ella. Pero Vanessa, te cuento. Andrea, para mí, es una niña que, como yo le he dicho y se los he dicho a ustedes, tiene 22 añitos, tiene un montón de energía, un montón de cosas que quiere hacer. Yo ya soy una persona casi de 30 años, que ya no tengo los 22 años, que ya no hago lo que hacía cuando tenía 22 años, que ya no salgo a rumbear, que ya me quiero entrar temprano a la casa. Entonces, yo lo que le decía a ella es que, o sea, no sé si en ese proceso conflictuemos, o sea, tengamos problemas, no sé si, o sea, la química la hay, la atracción la hay, pero no sé si en la convivencia como tal esos problemas se pueden resolver y puede ser un problema mucho más adelante, ¿sí? Me gusta ser claro con ella. Yo le dije, ella tiene un problema porque yo como que al parecer la confundí cuando dije mi posible futura suegra. Cuando uno escucha suegra en su cabeza, olvida las palabras anteriores y tiene toda la razón. Yo le dije, es posible, puede que sí, puede que no. O sea, no hay nada como que le dije, mi suegra. No. Entonces creo que en ese momento la confundí a ella. Sí, le pido disculpas porque pronto generé ese conflicto interno con ella. Igual como le dije, nos estamos conociendo. Igual si quieres... ¿Tu interés sigue? Sí, mi interés sigue, pero igual, como le dije,
pues si quieres conocer, por ejemplo, a Luisao o quieres conocer a otra persona, puedes hacerlo tranquilamente, como todos lo hemos hecho Me agradaría aquí en conocerla. la casa cuando llega alguien, ¿sí? Porque igual como se los dije anteriormente, o sea, aquí si quieren formalizar sus relaciones, formalícenla, o sea, formalícenla y no sea después que llegue alguien y se las quite. Y después O haya sea, un por una problema. tercera persona, que no Exactamente. esperen a una tercera persona para formalizar. Exactamente, no esperen, aquí pelean por el triángulo amoroso. Que no, que porque se arman los triángulos amorosos. Sí, porque es que no tienen nada formalizado. O sea, no es que tú y yo somos novios, como por ejemplo donde hay una Elizabeth que uno sabe que ya son pareja y ahí uno no se va a meter. Claro. Ahí no puede haber un triángulo amoroso. Pero si tú tienes una relación abierta, supuestamente, cualquier persona se puede meter. Es así de sencillo. ¿Tú estás interesado en conocer a lo mejor a una mujer mayor o más cercana a tu edad? O si tienes en tu cabeza, te vimos hablando también con Piña y parecían muy Afines. afines, exactamente, como amigables, como que buenas Mira. risas. No sé si a lo mejor hay un interés. Vanessa, te digo, Piña no me desagrada. Piña me parece una persona interesante. Me consta. Me consta. Es interesante y creo que Piénsale. sabe qué es lo que quiere, pero como lo he dicho y como lo han visto las cámaras, como lo ha visto el Poder del Amor, soy devoto a mi filosofía y es conocer a las personas. Porque va a sonar muy feo lo que te va a decir Vanessa, pero unos senos y unas nalgas la tienen todas las mujeres. Una atracción física la puede tener uno por cualquier mujer, pero uno se enamora es de la persona. Me siento tranquila. Eso es lo único que importa. Que estés tranquila y segura con tus decisiones. No porque alguien te las dice, sino porque tú lo estás tomando. A ti te están haciendo tomar esa decisión y eso te vuelve una mujer. No una niña que no sabe ni para dónde correr. Exacto. O sea, yo siento que en cierto momento he quedado como una niña enamorada. Pero se vale. A eso veniste. Simplemente si ya no funcionó, next. Por eso, o sea, exacto. O sea, he quedado así, pero pues también merezco reciprocidad. Pero con dignidad, amor. Y merezco Con amarme dignidad. yo. Exacto, con dignidad. Entonces pienso que, o sea, agradezco el gesto. Tampoco es que va a haber un odio, pero sí un distanciamiento, ¿no? Tanto Si el para- distanciamiento te sirve a ti para tener dignidad ante la situación, ni modo. Ni modo. Qué pena por él. Pero por ser su amiga no te vas a estar quebrando en pedazos una y otra vez. Obvio. Es que no, es que pasó que por querer ser su amiga y por dejar la puerta abierta me estaba lastimando. Pues es que es lo que te dice Melissa siempre. La amistad entre exes no existe. No, No puedes va. ser amigo de alguien por el que sentiste tantas cosas. Y si ya no fue tu amigo cuando eran algo, cuando tuvieron, ya no lo va a ser. Exacto. Y eso de que te va a cuidar porque se lo prometió a tu mamá, qué lindo gesto. Pero ¿por qué no te cuidó cuando tú estabas enamorada de él, cuando tú estabas dispuesta para él? Porque una cosa es cuidar porque le hizo una promesa a tu mamá y cuidarte como persona, y otra cosa es cuidarte como mujer, como pareja, como interés. Yo lo veo así. Ay, amiga, es que yo soy muy orgullosa, muy orgullosa. Ni tanto. A mí no me gusta. O no, sea, cuando es lo o sea, me refiero a orgullo de que si tú me dañas, yo no vuelvo a ver para atrás, pero ni con mi familia, ¿me entiendes? Hey, mira, yo tengo una duda con respecto a una frase que ha sido un argumento de todos, realmente. Y es eso de decir que todavía no se ha formalizado la relación. Yo creo que en un contexto por fuera, yo creo que a todos nos ha pasado que estemos saliendo con alguien, incluso teniendo intimidad con esa persona. Qué fuerte. Sin necesidad de ponerle título. Y en ese momento, o sea, yo les pregunto, ustedes, a pesar de que no haya título, ¿ustedes van a salir con otra persona a pesar de que no haya ese título? No entiendo. Pero es que ¿quién te ha dicho que aquí No entiendo. estamos saliendo así como tú te refieres afuera Es del que, reality? pero es que esa es la vuelta. Es, diferente, es ¿no? que a Es eso que me en el refiero. momento, si cuando estás con una persona, llegas a un nivel con una persona, realmente como que se sobreentiende que están juntos. Escúchame, yo entendí lo que él quiso decirme. Pero como a lo ese que voy- argumento. Pero déjame responderte. Yo entendí lo que él quiso decir, pero es que es muy diferente también hablar fuera del reality, tener una cita, a que simplemente tengas una charla con otra persona aquí dentro de la casa, porque aquí estamos encerrados y aquí vinimos a hablar. O es que por estar
pretendiendo una chica, tengo que quedarme entonces en una esquina de la casa que vengan otras chicas. Bueno, lo de Alejandro y Mariela no es Porque pretensión. eso es lo que tú quieres Simplemente no pintarlo. tiene título, pero se sabe que están juntos. Sí, pero entonces Alejandro no puede hablar con otra chica. Exacto. Pero no estamos hablando de hablar, estábamos hablando de jugar, un juego que era contacto físico, donde podía haber besitos, podía haber todo. Ok, entonces hagamos algo que ahora en adelante el poder del amor. Por ejemplo, que todos los jueguitos sean las parejas que están pretendiéndose y los que no tienen pareja se queden sentados en un sofá pasándola triste. Pero tenés de una forma, porque por ejemplo tú estás con Gris, pero por lo menos yo todavía no veo que eso vaya encaminado para algún lugar. Pero es que a lo que voy, yo voy a mi ritmo y si ella está contenta con lo que estoy haciendo y yo estoy contento con lo que estoy haciendo, ¿por qué tienen que opinar de otra manera como que fuera algo malo que yo hable con otra chica? No, pero no estamos hablando de hablar, no estamos hablando de hablar. Y cada Entonces, quien también... ¿a qué te refieres que hacemos mal? No tanto como hacer mal, sino que es un argumento que todos en general utilizamos, pero... Es que la verdad no están formalizadas. Pero no, no hay una formalización, pero se sobreentiende que tú estás con esa persona. La responsabilidad afectiva. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Estás poniéndolo en una vida afuera, donde hay un montón de factores que pueden incurrir en seguir con esa persona o terminar de una vez la relación. Como un posible, viene un exnovio y vuelve y le habla a la persona con la que estás hablando, con la que no tienes nada. Acá Y pasa vuelve y mucho aparece. eso. Por eso. Entonces, eso puede suceder, Vanessa. Si tú no cierras ese ciclo, si tú no cierras el círculo, puede mejor haber- tú dices que formalicen para que no dejen a tercero entrar. Y es que es totalmente diferente aquí adentro que afuera. Afuera también podrían pasar mil otras cosas que aquí adentro no podemos hacerlas porque estamos viéndonos todos los días. No le digas nada. Deja que el hombre sea y haga lo que le dé la gana. Ahí, amiga, usted se dará cuenta. Este es el choque cuando venís de un tipo de relación, lo que te contaba, de hombres que tienen todo para atraparte, tienen todo, tienen kilometraje, ya pues, o sea, tienen todo eso, vos solo decís, hola, mucho gusto, y te dejas ir. ¿Me entendés? Un hombre, pero totalmente diferente. O sea, entonces es un choque, yo estoy ahorita pegando, y es una lucha interna que estoy yo, o sea, heavy, estoy cansada mentalmente, me duele la cabeza, lloro en la mañana, estoy ¿Qué? rezando y empiezo a llorar. ¿Por qué? O sea, ¿por es qué? una Es lucha que agota. interna, es una lucha interna conmigo misma. Agota. O sea, porque yo sé que tengo mis fantasmas y mis cosas y las estoy luchando y pareciera que estoy loca, porque sí estoy loca. Pero hay cosas que nadie sabe, que solo yo sé y que yo estoy viviendo y sufriendo yo sola. ¿Me las merezco? Pues bueno, es otra historia, pero ahí están todos los días y vengo, me topo con esto, entonces es como... ¡Ugh! Por eso parezco loca, yo sé que yo les vi la cara a ustedes ayer cuando, ¿qué? Por eso, ¿te enojaste? Y no, y en las redes me están hartando, ya decidí no leer, porque solo yo sé Sí, lo no que estoy leas. viviendo. Sí, no. Yo sé lo que estoy viviendo y lo que quiero y a lo que aspiro. Entonces, y lo que merezco, sobre todo. Bueno, pregúntate también. Sí. Yo puedo conseguir al hombre que estoy buscando afuera, no necesariamente es Alejandro, ¿sí o no? Prefiero ver si lo consigo o prefiero intentar las cosas con Alejandro. Pregúntate también eso. Sí. Hay que estar clara. Porque Alejandro es ahora porque es lo que hay aquí, son 9 hombres. Solo puedes elegir. Y el hombre que te gustó, Uno de de los 9. 9 que hay aquí, fue Alejandro. Pues por eso yo creo que al final del día se van a estar conociendo un poco más y a la hora de enfrentar situaciones aquí dentro con personas que tienen que ver constantemente, yo creo que se va a hacer mucho más fácil afuera. Porque ya van a enfrentarse a tener a alguien constantemente a tu lado y bueno, todavía tú, Renier, tienes una conversación pendiente con Melissa y bueno, tú también, Alejandro, con Mariela. Bueno, pues chicos, yo me voy a retirar. Bye, pórtense bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? ¿Qué tal el intercambio? ¿Cómo están las pláticas? Muy bien. Ok, necesitabas liberar como en actuación. ¿Quieren liberar? ¿Se sienten agobiadas? Sí. Más que agobiadas. ¿Quieren en la cuenta de 3 así dar un grito para sacar todo? Ya. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. A ver. Fuerte. 1, 2, 3. Había dicho que tuvo la oportunidad de ver a las demás chicas emparejadas en los capítulos anteriores, por ende las pudo conocer, sin embargo a ti no te pudo conocer todavía. Me dijo, ¿tiene sentido? Y me dijo... ¿Quién no la pudo conocer? A Jessica. Luisao. Luisao a Jessica. Ya. Y me dijo, sí, tiene sentido. La verdad, no es mi tipo, me dijo. Ya. Pero no estaría mal ver qué onda. Y
O sea, no estaría mal ver como amigos o algo así. Claro. En ese momento. Que lo cual es sensato, obvio, porque te vas a cerrar por lo menos a una relación de amistad. Claro. Y así es. Porque yo creo que aunque Luisao le citó a Claudia como que está sólida con Edgar Con ahora. Edgar, creo que sí. Estoy de acuerdo con eso. No creo que Claudia incluso se termine inclinando por Thor, porque la veo muy sólida No, con Edgar. no, Claudia quiere estar con Edgar. Correcto. Aunque Thor eventualmente pueda separarse de Andrea e ir por todas a Claudia. Melissa Gate, cuéntame un poquito de tu posición porque él sigue insistiendo y está muy firme. Incluso cuando Sebastián le explicó la conversación a Renier que tuvieron ustedes dos, porque parece que él estaba un poco sacado de onda y ofendido específicamente por lo que dijiste de que él está planeando algo con Shirley y pareciera que es un contenido de ellos dos y que pues ustedes son simplemente fichas, parece ser. Vanessa, creo que se entendió mal porque cuando Sebastián y yo estábamos hablando, estábamos poniendo casos hipotéticos. Entonces empezamos a decir, ¿qué pasaría si en el caso hipotético de que ellos dos estuvieran hablando y me estuvieran utilizando sin yo saberlo porque ha pasado, ¿cierto? O si fuera yo la que lo estuviera utilizando a él porque ha pasado, o han pensado incluso eso, entonces eran casos hipotéticos, o sea, no era para que se lo tomara personal o literal, porque era suponiendo. Entonces él me dijo, ¿qué harías tú si eso estuviera pasando así? Y yo le dije como que, pues, terrible. Pero cuando se lo has dicho, ¿qué te ha expresado él? Porque pareciera realmente que él no te ha dicho nada y que no ha cedido y él sigue insistiendo que es algo de él. A mí realmente no me escucha. ¿Me entiendes? Me oye, pero no me escucha. No hace el ejercicio de la voy a escuchar y voy a mirar qué siente y me voy a poner en su lugar. No, me parece que ha sido muy egoísta y que se cierra solo en su posición porque tampoco tiene en cuenta mi punto de vista. Como hablaba yo con los chicos, es que todos tenemos puntos de vista, ¿me entiendes? Y yo tampoco estoy cerrada ni nunca le he prohibido nada y nunca le he dicho cosas. O sea, lo que él ha hecho hasta hoy es porque a él le ha nacido y lo ha querido hacer, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que yo noto que él se deja llevar por comentarios. Entonces, como empezaron a decir, ay, es que a ti Melissa te cohíbe, a ti Melissa no te deja hacer, a ti, porque ese es el cuento de acá. Entonces, claro, empezó a maquinar cosas en su cabecita, como se lo dije yo, porque a ti te importa mucho el que dirán los demás. Bueno, es que puede ser porque Thor tenga más experiencia y por eso sabe, vamos con calma, porque si no así de golpe realmente vamos a terminar y la gran Thor, en una semana y listo. Claro. Seguro no quiere volver a caer en eso. Sí. ¿Con quién cayó Thor? Con su ex esposa. ¿Vos no estuviste? Vos no estuviste. No, pero me enteré que duraron como 15 días. Sí, él estuvo casado y duró 12 días, algo así. 12, no ok. llegó a los 15. Y según lo que él lo dijo. Ya. Y... Qué bacana. Claro, por eso es que se dice él mismo la gran Thor. Ahora, me olvidé que iba a decir. Y siento que Andrea quiere a un Thor más decidido, un Thor más avasallante, a un Thor más determinado. Claro. Pero Thor quiere ir lento, conocer, darse el tiempo, y eso a Andrea como que quizás le impacienta. Sí, pero Thor fue claro con eso y dijo, no, esta es mi esencia. Obvio. Ustedes como, yo sé que hemos platicado este tema, pero parece ser que es un tema que continúa dando de qué hablar, porque él también está muy sentido que lo hayas terminado por algo y de la forma que fue, que no era, él no lo ve que es para tanto que lo hayas terminado. De pronto fue un impulso, Vanessa, porque es que ya veníamos de una semana donde toda la semana me estuvo molestando, ¿sí me entiendes? Y estaba haciendo algo que era repetitivo, ya lo habíamos hablado, se lo había dialogado, le había dicho, oye, bájale. Y el día en que exploté fue un día en el que, pues, Vanessa, hay días en los que no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Y él dice que tampoco te ha dado ninguna indirecta o señal referente a lo de Shirley.
Era lo que yo le decía a las chicas, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. ¿Y qué tú crees que él hace para demostrar ese interés? No sé, o sea, son comportamientos y que él de pronto de raíz tampoco los corta, porque él sigue el jueguito, ¿sí me entiendes? Pero ¿cuál Sigue el jueguito en jueguito. específico? Son jueguitos de miradas o de cuando están en las pantallas, o sea, vos sabes a qué me refiero. Es la a ver, a mí no me importa que haya bailado, se haya quitado la ropa, es la situación en la que se dieron las cosas, ¿sí me entiendes? Es la situación en la que se dieron las cosas. Simplemente fue eso. Mira, entiendo que hay cosas que no te gustan, pero tú sí crees que hay algo real, presente en estos momentos entre Renier y Shirley. No, yo no sé. O sea, yo no sé y por eso yo lo he preguntado. Incluso se lo preguntamos. Ella dice que sí tiene un gusto hacia él, porque ella lo ha dicho y lo ha manifestado delante de todos. Y yo con eso no tengo problema. Pero él tampoco la frena, ¿sí me entiendes? Cuando están en sus jueguitos o no le pone como una barrera. Entonces ella a veces se toma atribuciones que no le corresponden. ¿Tú crees que él puede mentirte o engañarte con Shirley? No, pues no creo, pero y si lo hace, que lo diga de una vez. Entonces, Porque, si a ver, confías en Vanessa, esa parte en él, ¿por qué sería tanto el problema del baile con Shirley? O sea, si sabes al final del día que pues ahí no hay, o sea, hay un gusto y todo, pero que él no va a ceder, no te va a engañar ni va a hacer nada. Porque no, o sea, eso es lo que yo quiero creer, pero puede que esté pasando, pues puede que esté pasando algo y yo no sepa nada, porque tú sabes que en esas cuestiones el último en enterarse eres tú. Todo el mundo puede saber y el último en enterarse eres tú. ¿Quién más está de la casa de las chicas? Jessica. Jessica podría estar muy bien con cualquiera de los chicos. Sí, ¿verdad? Sí. Se puede hablar con ella. Es linda, es dulce. Tiene buen corazón. Lo tiene. Lo tiene. Pero tampoco ninguno de nosotros le ha abierto las puertas. Claro, ella llegó quizás en un momento un tanto difícil. ¿Sí? Claro. Que uno llega y ya más o menos está en las parejas establecidas. Ajá. No te queda prácticamente otra que ir a jugar a romper parejas. ¿Entendés? Claro. Lo cual es válido. Lo cual es válido. Algunos pueden juzgarlo de no sé, antiético o lo que sea, pero Sí. es válido. Es válido. En la guerra y el amor todo se puede. Cambiando de tema, yo quiero hablar algo grupal porque pues siempre lo platicamos y justamente sucedieron los comentarios que mucha gente, hablando del tema de Mariela y Alejandro específicamente, decían que a lo mejor Mariela, platicando ustedes, estaba un poco exagerando. Pero sin embargo ayer, cuando les toqué el tema, muchos le dieron la razón a Mariela. Quiero saber cómo ven ustedes ahora el tema con toda la sinceridad del mundo. O sea, ¿sí piensan que Mariela está llevándolo a un extremo innecesario o sí piensan que tiene razón? Es que a veces minimizamos los sentimientos del otro, entonces nos ponemos en una posición donde decimos, ay, es que es una exagerada, pero nadie sabe realmente lo que ella está sintiendo. A ver, quiero preguntarle a las chicas que estaban platicando el tema específicamente. Es que como yo le dije a Mariela, es cuestión de poner un papel, es cuestión de hacer un balance. Ok, Alejandro es perfecto en todo esto, pero falla en esto. ¿Vale la pena quedarme con Alejandro aunque falle en esto? ¿O voy a tomar esta decisión y voy a cancelar la relación o el afecto que tenga con él por este error en específico? Eso fue lo que yo le dije que ella se tiene que preguntar. Igual tiene que coger a Alejandro y llevárselo a Honduras y decir, ok, porque aquí es Alejandro porque somos 9 y es Alejandro el que le atrae a ella y le gusta, aquí. Pero ella se tiene que llevar a Alejandro a Honduras y decir, ok, con todos los hombres que están en Honduras, tal vez el hombre perfecto que sabe lo que tiene que hacer, que sabe cuándo decir que no, cómo hacerlo, cómo actuar. ¿Sigo escogiendo a Alejandro o escojo a otra persona? Debe estar un poco abrumada con todo lo que has escuchado, que a veces uno no se puede escuchar su propio pensamiento, pero quiero intentarlo ver cómo tu propio pensamiento está procesando toda la información en estos momentos. El ratoncito está dando vueltas ahorita en mi cabeza. Siento que sí me ayudó la plática con Donday y la plática que tuve ahorita con Andrea. Y también expuse a unas amigas
la situación, me gusta exponerlo con personas que yo considero maduras y a quien aprecio y siento que tienen una visión, o sea, que pueden orientarme. Porque a veces yo considero y estoy consciente que me nublo y no veo más allá. O sea, estoy cerrada, Bueno, a me muchos nos cego. pasa eso, yo creo, cuando estamos con coraje. Sí, y es lo primero que hago. Y siento que estoy idealizando un Alejandro. Siento que en este momento, como él lo dijo, no siento que esté pidiendo lo que merezco, no. Siento que estoy siendo muy pronta. Quiero las cosas ya. Porque, claro, yo reacciono de acuerdo a lo que yo he vivido y lo que siento. Pero, hey, Alejandro no ha vivido y no sabe lo que yo siento. Yo le estoy diciendo, ok, quiero que seas así, así, así. Y es cierto, él no puede hacer eso en un mes. ¿Que se puede construir? Sí, se puede construir, porque él tiene la apertura y la iniciativa para hacerlo. Necesito balancear, necesito balancear lo que quiero, ceder en ciertas cosas, ser realista en ciertas cosas. Eso, estoy en ese plan, balanceando. Es complicado, es complicado. Porque sí estoy cansada mentalmente. O sea, es abrumador estar en esta burbujita y sobrepensar, porque sobrepienso las cosas. Quiero las cosas ya. Es normal. Yo creo que por lo menos de momento nos desesperamos cuando vemos que las cosas están fluyendo. Uno quiere todo sea perfecto, pero pues no es así. Ahora, los chicos tocaron un tema muy interesante que quería traérselos, porque ellos hablan de los juegos, ¿no? Que siempre ha sido la bandera de, si no es una relación formal, podemos todos jugar unos con otros. Pero Sebastián trajo el tema de que hay en la vida real, se sabe que cuando sales con alguien constantemente sin necesidad de ponerle título, la gente sabe que estás con alguien. Ahora, Thor dijo, le estoy comentando para entrar en contexto, dijo que las relaciones formales, es mejor tener una relación formal y estar bien con una persona que dejar esta puerta abierta para que entre una tercera persona, que mientras sigan jugando ese juego, va a entrar una tercera persona. Tal cual. Y con esto, este pensamiento, las dejo hoy para que piensen, porque ellos están pensando mucho de esos títulos, no títulos, puertas abiertas que se dejan, puertas que no. Muy bien. Yo creo que es importante analizarlo porque hemos visto estos triángulos amorosos, como dicen ellos, que de momento suceden por no tener como una dirección. Se los voy a dejar ahí para que lo piensen. Yo me voy a retirar. Quiero recordarle al público que voten www.elpoderdelamor.tv y que también se registren en nuestra página si usted quiere estar aquí, conocer, encontrar el amor en Turquía. Les recuerdo, www.elpoderdelamor.tv. Y chicas, sus 8 horas están completadas. ¡Bravo! Sí, Luca, díselos. Yo estoy diciendo de frente lo que yo pienso y se lo dije, apenas tengo una oportunidad con Andreina voy. Me parece otra vez los confundidos. Me tienen harta. Yo no entiendo por qué no puedes aceptar que así te atrae Mare. O sea, ¿cuál es el problema? Vente acá, vente acá. ¿A dónde estás huyendo? Yo no estoy huyendo. ¿Tú crees que te he oído a ti? ¿Estás huyendo? ¿Cuándo te he oído? ¿Huyiste hace un rato? ¿Cuándo te he oído? Entonces que no juegue con Gris y decídete. Estás jugando tú que no aceptas lo que sientes por Mare. Asegurar lo que sientes. ¿Qué me ¿Y por qué dice no Mariela? aceptas? Y si Mariela no me dice, bueno, intento con Jessica. Yo sabía que le gustaba a Jessica. Pasar tú 2 semanas caminándole a Andreina y ahora es que por Mare, imagínate. Hace mucho dejé de sentir que le interesó, sinceramente. Marcó muchísimo su distancia conmigo, entonces pues... Pues obviamente porque Mariela estaba de por medio. Yo no te estoy peleando. ¿No? Tú me empezaste a juzgar a mí, diciéndome niña. Lo bueno es que están sinceros todos los hombres el día de hoy.
sea, donde ahí se hace el del que se lava las manos, pero anda de payaso aquí, no acepta sus cosas tampoco. Se me hace como muy extraño que de un día para otro, ahora resulta que sí tiene un interés en mí cuando ha estado atrás de Mariela todo el tiempo. Yo no tengo problema porque el último plato siempre es el más rico. Está un Luisao que es nuevo, estuve hablando con él, me parece un chico centrado. Siento que Miguel siempre está en la posición de que dice una cosa, hace otra, sus actitudes demuestran mucho. Y se la quieres quitar a Freddy, lo mismo que le hiciste a Edgar. Me parece que Mariela es una chica muy centrada y creo que ella merece un hombre que le dé esa seguridad. No la conozco demasiado, tampoco he platicado mucho con ella, pero me parece una mujer muy interesante. A diferencia de otras personas, a mí no se me va el interés de un día al otro o no me nace interés de un día al otro. Y le prohíbo nada. Él es libre de hacer lo que quiera. La favorita de la semana es... El líder de la casa de los chicos es...